llevamos desde el año 2009 viviendo una especie de obra de teatro muy curiosa, porque hay crisis, pero el sistema se autoprotege para que la crisis no te llegue a afectar. 2020 fue el mejor ejemplo que se puede buscar, ¿no? Vivimos a nivel mundial la peor recesión del último siglo, solamente comparable a lo que se vivió en 1929. Tú lo que acabas de hacer es básicamente un bypass, es decir, has mantenido vivo al paciente sin usar el corazón. Pablo Gil, que es un inversor con muchísima experiencia, lleva más de 35 años invirtiendo en los mercados, ha gestionado un fondo de inversión durante 13 años con un volumen aproximado de 500 millones de euros. Ya no es que quieras ser inversor, es que como no seas inversor, como no hagas algo con ese dinero que tanto te ha costado ganar, sean 200, 300 o 1000, tienes la certeza absoluta de que si no inviertes, pierdes. Tu dinero a medio o largo plazo lo dejas en la caja fuerte, debajo del colchón o en un banco sin remunerar, es como si lo estuvieses quemando. Pero llevamos experimentando desde el 2020 inflaciones mucho más altas. Ostras, es que en 10 años he podido perder el 35% de lo que vale mi dinero. Ahora, normalmente hablas de millonario que tiene más de 1 millón de euros. Claro. Que son 166 veces más que hace 50 años. Si tuviéramos que empezar desde cero, ¿cuáles serían esos fundamentos? ¿Por dónde tendría que empezar una persona para decir si invertir o no? ¿Qué tengo que saber antes de meterme en todo esto? El mejor consejo que le puedes dar a alguien que está empezando... Si tuvieras que apostar por top 3 países que en el futuro van a ir muy bien, de aquí a 10 años van a liderar el mundo, ¿qué 3 países pondrías? Ahora vais a ver una entrevista que os va a marcar muchísimo en cómo gestionáis vuestras finanzas. Pero, Sergio, para mí una frase que marcó muchísimo, que nos dijo Pablo Gil, era la que le decía a sus hijos. Queráis o no queráis, ya sois inversores. Porque si lo estáis invirtiendo bien, pero si no estáis invirtiendo, estáis perdiendo el dinero en el banco. Y esto creo que viene muy relacionado con un regalo que nos ha dejado Pablo. Os va a regalar a todos los que estéis escuchando este podcast de Tengo un Plan, en el primer link de la descripción, una masterclass en la que te va a explicar los 3 pilares para poder mejorar en tu inversión, para poder sacar rentabilidad a tu dinero. Y vais a ver cómo Pablo no es el inversor que te promete grandes cantidades de rentabilidad pronto en el tiempo, sino que te ofrece una experiencia de haber vivido muchas crisis, de haber trabajado en bancas de inversión, de haber estado llevando fondos de muchos millones de euros y haber sabido cómo funciona realmente el mercado. Y como veréis en la entrevista, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos aprender de lo que ha pasado en el pasado para protegernos. Y eso es lo que te queremos proponer con esta masterclass. Es muy sencillo, porque aquí debajo entras, pones tu nombre, pones tu email y ya tienes acceso a esta clase en la que Pablo nos explica las 3 razones por las que pierdes dinero y cómo te ayuda a evitarlo. Así que aprovéchalo y seguimos con el episodio. Pablo Gil, bienvenido a Tengo un Plan, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí. Es un lujo. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, yo empecé con 20 años en los mercados financieros cuando estaba cerrado al público retail o minorista, ¿no? O estabas en un banco o prácticamente era imposible invertir. No tenías acceso, no existía internet, no tenías acceso a cotizaciones, gráficos, información fundamental. Y bueno, yo estaba estudiando algo parecido a ADE. En este caso era una carrera llamada Empresariales en CUNEF. Y en mitad de carrera pues me dieron la opción de hacer prácticas. Y me fui a la tesorería de Banco Santander y allí descubrí pues lo que era prácticamente como una visión hacia el futuro. Porque realmente no había ni siquiera ordenadores. Yo cuando estudié en Estados Unidos en el 83 vine emocionado de haber estado jugando con un Commodore 64 y de repente me encuentro con la realidad de España, que no había más que una escuela de informática, que no había ordenadores personales, y entonces esa era la forma de entrar al mundo de lo que eran los PCs particulares, y además tocar una cosa que yo no conocía, que eran los mercados financieros de forma global, ¿no? Y ahí descubrí todo, el mercado de divisas, el mercado monetario. No existía realmente el mercado de renta fija en España, no estaba desarrollado. Hasta el 93 no llegó el mercado de futuros y opciones. Y de ahí pasé a mercado bursátil, ¿no? Así que fue toda una experiencia y la posibilidad de hacer algo que ahora es muy difícil, que es aprender sobre mercados desde 360 grados. Es decir, no te especializas en nada, sino que cuando empiezas a estar en tu zona de confort porque llevas 2-3 años haciendo lo mismo, te obligan a cambiarte a un área de la cual no conoces nada y tienes que empezar de cero. Pero cuando acabas tu recorrido, tu visión de cómo funciona la bolsa, el mercado de crédito, los bonos, las divisas, las materias primas, de repente tiene mucho más sentido, ¿no? Porque lo ves todo correlacionado, que es en realidad cómo funcionan los mercados financieros. Han cambiado los tiempos, porque antes no podía invertir todo el mundo y ahora puede invertir todo el mundo. Y las personas, me imagino que también, las personas que invertían hace tiempo, ¿cómo eran? ¿Cómo recuerdas esa persona que iba al banco a invertir? ¿Qué tipo de mentalidad tenían también? ¿Para qué invertían? Porque yo creo que es gente de la que podemos aprender muchísimo, la mentalidad que tenían antes. Bueno, te diría que
En aquella época lo más difícil era conseguir información. Ahora lo más difícil es filtrar la información. Tú que tecleas cualquier cosa en un ordenador, en Google o en ChatGPT o en cualquier otra herramienta que quieras utilizar y te desborda la cantidad de enlaces disponibles y de artículos y de PDFs que puedes leer al respecto. En aquel momento tenías que tirar de enciclopedias, tenías de libros que habían escrito autores famosos, tenías que irte a bibliotecas a buscar los datos. Entonces, el proceso de aprendizaje era mucho más lento. Y luego, por otro lado, lo que sorprende es que la forma en la que actuaba, yo tenía 20 años, ¿no? Se repite. Han pasado 40 años, han pasado 4 décadas y yo sigo viendo en la actitud de gente que empieza lo mismo que yo tenía en aquel entonces, que es una grandísima ilusión y un desconocimiento absoluto de cómo funcionan las cosas. Siempre digo que cambia. En aquel momento eres muy soberbio, en cuanto aprendes un poco ya te sientes maestro, y tienes una ilusión por triunfar, por ser el gurú, el tío que se forra rápido, y eso no ha cambiado. Ha cambiado las herramientas que utilizas, pero esa mentalidad sigue estando. De hecho, yo creo que está potenciada en las redes sociales. Y con el tiempo vas reponderando los pesos y vas descubriendo que parte de la ilusión desaparece. A cambio, lo que tienes es más sentido común. Te vuelves más conservador porque vives episodios que te marcan mucho. Yo siempre digo que llevamos desde el año 2009 viviendo una especie de obra de teatro muy curiosa, porque hay crisis, pero el sistema se autoprotege para que la crisis no te llegue a afectar. El 2020 fue el mejor ejemplo que se puede buscar, ¿no? Vivimos a nivel mundial la peor recesión del último siglo, solamente comparable a lo que se vivió en 1929. Y en aquel momento la sensación que te da es va a haber un colapso en los mercados financieros, pero no ocurrió. Hubo una corrección violenta durante 2 meses y la bolsa acabó ese mismo año en máximos históricos. Y eso te da una idea de cómo han buscado una forma de bloquear los efectos de una gran crisis económica para que no se traslade al ciudadano. En Estados Unidos se mandaba cheques semanalmente al ciudadano para que siguiese consumiendo aunque no tuviese trabajo. En España buscamos programas tipo ERTE. No podías ir a trabajar para que la empresa no quebrase porque no estaba ofreciendo bienes y servicios y no tenía trabajadores, pero no los podía echar. Había que buscar una solución y era que el gobierno pague a las empresas un porcentaje muy alto de lo que cuesta un trabajador y que el trabajador no tenga que ir a trabajar. Pero tú lo que acabas de hacer es básicamente un bypass. Es decir, has mantenido vivo al paciente sin usar el corazón, ¿no? Y dices, esto se puede hacer. Entonces llevamos 15 años viviendo una realidad que para la gente es normal cuando no lo es. Y yo que llevo 40 años en esto, pues sí, pasé por la crisis del año 87 y por la del 97 y la del 98 y 2001, 2002, 2008. Y entonces te curtes en función de lo que has vivido, ¿no? Y yo cuando a mis alumnos intento explicarles esto, digo, mira, yo tenía muy buena relación con uno de mis tíos abuelos y me acuerdo que me hablaba mucho de la guerra. Pero yo era un espectador. Yo no podía entender realmente lo que me contaba porque yo ni pasé hambre, ni miedo, ni los bombardeos. Con lo cual, su experiencia le marcó de una forma que a mí nunca me va a llegar. Y yo como inversor sí tengo la sensación que los 40 años que he vivido con las crisis enormes que se han producido me han dado un punto de conservadurismo que para el que lleva 10, 15 años, que ve que cuando hay un problemón lo único que tiene que hacer es quedarse quieto, o sea, lo pasa mal, porque se pasa mal, pero se queda quieto y se arregla todo en unos meses. Para esas personas, hablarles de lo que yo considero vital a la hora de invertir, te miran como con cara rara, ¿no? Este tío, ¿de dónde ha salido? Entonces, creo que eso sí ha cambiado y probablemente volveremos, porque la historia se repite una y otra vez y volveremos a vivir situaciones que nos parecían imposibles en los tiempos recientes, y el haber estado en esas situaciones hace décadas creo que para mí va a ser un plus, va a ser un seguro. Cuando hablamos de invertir, antes de yo creo que entrar en modas y antes de entrar en lo que te ha contado el youtuber de turno o un reel de Instagram o un TikTok, creo que es importante
trabajado unos fundamentos, ¿no? Porque es que si no es pues una información que estás entendiendo la casa por el tejado, digamos. No estás entendiendo el porqué de eso y cuándo realmente tiene sentido invertir y cuándo no. O sea, hay gente que literalmente hemos visto que con 200 euros de ahorro sin trabajar y sin generar ingresos están pensándose si meter en Polkadot o en Solana y dices, madre mía, qué locura, en qué situación te estás metiendo cuando realmente no estás entendiendo cómo funciona esto, ¿no? Si tuviéramos que empezar desde cero, ¿cuáles serían esos fundamentos, esas bases de la casa? ¿Por dónde tendría que empezar una persona para decir, vale, para empezar, estoy en un punto como para empezar a preguntarme si invertir o no? Y en segundo lugar, si estoy en ese punto para empezar a invertir, ¿qué tengo que saber antes de meterme en todo esto? Yo te diría que el mejor consejo que le puedes dar a alguien que está empezando es un consejo que no quiere escuchar. Porque el mensaje que le tienes que mandar es: no te va a salir bien, en un porcentaje altísimo de las veces vas a fracasar, porque nadie nace sabiendo nada. Es decir, yo no me puedo poner a operar una apendicitis si llevo 6 meses estudiando medicina, ni me puedo construir una casa si estoy en primero de carrera de arquitectura. Claro. O sea, y no espero dar un concierto de guitarra si llevo unos meses dando clases. Entonces, curiosamente, cuando llegas a los mercados financieros te encuentras esta actitud de la persona que tiene 200, 300 euros, que simplemente ha escuchado un poco a sus amigos, colegas o foros y se cree que se va a poder retirar invirtiendo, ¿no? Esa es la diferencia de un enfoque engañoso que está muy potenciado en las redes sociales, donde veis continuamente ese mensaje de: si no ganas $500 al día es porque no quieres, sigue mis recomendaciones porque yo acierto el 90% de las veces, etcétera, etcétera. Entonces, el primer consejo sería: esto es como jugar al póker. No sabes jugar al póker. Te vas a sentar a una mesa de jugadores. ¿Cuál es tu objetivo? Jugar con fichas falsas. ¿Por qué? Porque como juguemos con dinero, vas a salir pelado y cabreado de la mesa, con lo cual tu primer objetivo es aprender, y para aprender no necesitas poner dinero real. Claro. Entonces te sientas enséñame las reglas, y probablemente yo me lo voy a pasar muy bien aprendiendo con vosotros a jugar al póker con fichas falsas. Habrá un momento en que después de haber jugado 10 veces te diga: oye, mira, pon ahí 10 euros, que no van a ningún lado, y empezamos a tener un poco esa ambición por a ver si me llevo los 10 euros. Claro. Y poco a poco, cuando tú vas consiguiendo cierta confianza y te vas soltando, tu propio cuerpo te va a pedir, pues pon 100, claro. Nos jugamos la cena, el que gane paga, tal. Eso está muy bien, pero es un proceso. El problema es que la gente que tiene 200 euros no quiere ganar un 3, un 4%. Yo a mis hijos les digo: tenéis 1.000 euros ahorrados, puedes comprarte una letra del Tesoro. ¿Y cuánto me pagan? Digo, 3%. Hacen el cálculo y me dicen: ¿te estás quedando conmigo? O sea, que me compro una letra un año para ganar 30 euros, papá, que me va a pagar una pizza en un año. Digo, ¿y qué quieres hacer? Y me dicen: no, mi amigo ha metido, como tú decías, en Polkadot, tal, ha multiplicado por 10. Pues de 1.000 a 10.000. Eso es lo que les llama la atención, ¿no? Claro. Y yo les digo: ya, pero es que por cada uno que consigue ganar de 1.000 a 10.000 hay muchos que pierden el 100% de la inversión. Si tú te planteas invertir como un proceso de aprendizaje lento y tedioso que te va a ayudar a tomar buenas decisiones, no solamente como inversor, sino cuando hay que comprar una casa, si hay que financiarla tipo fijo, tipo variable, si tienes que tener un plan de pensiones, si lo haces, cómo haces un reparto por distintos activos razonable, si quiero comprar Bitcoin, ¿cuánto debería tener de Bitcoin respecto al resto de mi patrimonio invertido? ¿Cuánto debería dejar en liquidez o en pseudo liquidez para poder aprovechar oportunidades que se puedan presentar? Si tú te lo planteas así, no tienes ninguna prisa, sabes que no vas a ganar al principio, no arriesgas, 200 es igual de bueno que 300, dices: bueno, no pretendo forrarme, este es el camino, pero casi nadie quiere ese consejo porque le estás hablando del largo plazo, le estás hablando de una carrera complicada, esto ya no es un sprint, es una maratón, y la gente se desilusiona, ¿no? Entonces, mi consejo sería eso, es decir, este camino es tremendamente complicado, y es muy complicado porque hay una cosa que se llama factor psicológico. Claro. Cuando tienes el dinero sobre la mesa ves las cosas distintas. Si lo que hemos hablado antes de la parodia del póker, la primera vez que nos ponemos a jugar al póker después de 2 horas, yo digo que hay que poner 100.000 euros encima de la mesa, las cartas son las mismas, las reglas son las mismas, pero tú como jugador, que sabes que no eres profesional, te encoges. No lo ves claro, no sabes si tienes que jugar, si esa pareja es suficientemente buena, si lo que te está haciendo el otro es un farol, te vas a arrugar. Y es todo el juego igual, solo depende del riesgo que hay sobre la mesa. Entonces, como inversor,
si tú al principio asumes un riesgo más elevado de lo que a nivel psicológico estás dispuesto a gestionar o sabes gestionar, el resultado va a ser malo casi con toda seguridad. Entonces tienes que entrenar tu metodología y tienes que entrenar tu parte psicológica de cómo afrontas los errores o incluso los éxitos. Hay gente que lo pasa muy mal porque va ganando dinero. A mí me han preguntado, ¿y qué hago con Bitcoin? Ya estoy duplicando capital. Y les ves ansiosos. Digo, deberías estar disfrutando. Y sin embargo están atacados, ¿no? Es como, es que no quiero dejar de perder, pero tampoco quiero dejar de ganar. Y les ves ahí que están en una situación como muy tensa. Y es probablemente porque no han dedicado el tiempo suficiente a curtirse psicológicamente. El ejemplo que has puesto de tus hijos es muy bueno. 1.000 euros de ahorro, que no solo de tus hijos, hay muchas personas normales de España que tienen 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros de ahorro. Y claro, escuchándolo alguno habrá dicho, entonces a mí tampoco me merece la pena invertir. ¿Qué le dirías a una persona que tiene un salario de 1.500, 2.000 euros y tiene una capacidad de ahorro de unos 200, 300 al mes? ¿Cómo le recomendarías empezar en este mundo de la inversión? Bueno, le diría lo mismo que le digo a mis hijos en el sentido de tú eres inversor, te guste o no. Es decir, lo primero que tienen, yo les di una charla antes de Navidad, ¿no? A mis hijos, vinieron algunos amigos también y les dije, a ver, esta es la primera lección básica es tu dinero a medio largo plazo es como si lo estuvieses, o sea, si lo dejas en la caja fuerte, debajo del colchón o en un banco sin remunerar, es como si lo estuvieses quemando. Entonces, les explicaba el concepto de lo que es inflación del 2%. Y dices, ¿por qué el 2%? Digo, bueno, porque nos han intentado convencer los bancos centrales que ese es el objetivo a largo plazo, ¿no? Eso se supone que si la inflación fuese del 2% anual, ellos estarían felices, los bancos estarían felices, dirían, esto está como nos gusta. Y yo les digo, vale, agarra tú al 2% de inflación y descubre lo que hace a tu dinero en 10 años. Un 2% de inflación en 10 años hace que el 22% de la capacidad de compra de tu dinero desaparezca. Es decir, que agarras casi una cuarta parte de tu billete, lo rompes y lo tiras a la basura. Eso por no haberlo movido en 10 años. Pero llevamos experimentando desde el 2020 inflaciones mucho más altas. Con lo cual ya no es un 22%. A lo mejor dices, ostras, es que en 10 años he podido perder el 35% de lo que vale mi dinero. Digo, sí. Ahora, alárgalo y no hagas 10 años. Ellos son jóvenes, tienen 20 y tantos, ¿no? Y digo, llévatelo 20, 30, 40 años. Y dices, es que mi dinero en 30, 40 años prácticamente vale un 20% de lo que valía. El mismo billete compra solo una cuarta parte, una quinta parte de lo que compraba. En el momento en que entiendes eso, te debería quedar la sensación de que me quema el dinero que tengo en las manos sin invertir. O sea, ya no es que quieras ser inversor, es que como no seas inversor, como no hagas algo con ese dinero que tanto te ha costado ganar, sean 200, 300 o 1000, vas a perder tu dinero por no moverte. Tienes la certeza absoluta de que si no inviertes, pierdes. Y eso es un punto de inflexión muy interesante porque de repente te cambia. Dices, ya no es que yo quiera dedicarme a algo, es que necesito aprender a hacer algo porque si no, me están quitando el dinero que tanto me ha costado ganar. Y para que ellos lo entendiesen, yo les ponía un ejemplo que creo que es muy gráfico. Cuando yo tenía su edad, se hablaba de la gente que era millonaria. Y yo me acuerdo a mi padre, le preguntaba, digo, ¿eres millonario? Y me decía, hombre, hijo, millonario, sí, tengo más de 1 millón. Hablábamos de pesetas. Y claro, la gente no es consciente de que 1 millón de pesetas son 6.000 euros. Entonces, claro, yo le preguntaba a mi padre en aquella época, papá, ¿tú tienes más de 6.000 euros? Y me decía, hombre, sí, claro que tengo algo más de 6.000 euros. Pero mi padre estaba muy bien posicionado a nivel laboral. Y yo ahora lo pienso y digo, me estás preguntando si en el lapso de 50 años lo que era un millonario era alguien que tenía más de 6.000 euros de patrimonio. Y ahora lo piensas y dices, pero vamos a ver, 6.000 euros. O sea, nadie tiene un salario mínimo interprofesional. Ya es superior a 6.000 euros al año. Eso te da una idea en 50 años cómo se ha depreciado el dinero fiat, que llamamos el dinero, los euros, las pesetas de entonces o los dólares. Son 50 años, no hablamos de 200. Pues aplícatelo a los hijos que tienes de 20 y tantos cuando tengan 60, 70 años. ¿Qué estarán ganando? ¿Cuánto podrán comprar con el dinero que tengan? ¿Y qué hará falta para llamarlo millonario? Ahora, normalmente hablas de millonario el que tiene más de 1 millón de euros. Claro. Que son 166 veces más que hace 50 años. Con lo cual, el primer punto sería ese. Convenceros de o hacéis algo con vuestro dinero o directamente es como si lo estuvieseis quemando sin daros cuenta.
lo vais a perder íntegramente. De aquí en 40, 50 años lo habéis tirado a la basura todo. Con lo cual tienes que aprender a invertir ese dinero. Y a partir de ahí, te retomamos un poco lo de los 200, 300 o 1000, la pregunta es, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Es decir, ¿cómo de picante te gusta la inversión? ¿Cuánto me la quiero jugar, no? Sí, sin hacer locuras, la pregunta es, ¿quieres simplemente mantener la capacidad adquisitiva del dinero? Si la inflación es un 2 o un 3 y tú consigues un 2 o un 3 de rentabilidad anual, estás manteniendo el valor de tu dinero, pero realmente no lo estás incrementando. Estás intentando empatar con la inflación. Y eso es muy sencillo. Puedes buscar fondos monetarios, puedes buscar depósitos garantizados, puedes irte a letras del tesoro, que más o menos cotizan hoy día a un nivel muy similar a la inflación. ¿Que quieres un poquito más de riesgo? Obtendrás un poco más de rentabilidad. Te puedes ir a fondos de altos dividendos, te puedes ir a productos de financiación de promociones inmobiliarias, que hay algunas plataformas que te dan un 10, un 11%. Puedes ir a carteras muy diversificadas, con distintos perfiles, deuda de empresas, que también pagan más que la deuda soberana. Ahí tienes como una gama. Y luego ya empiezas con otras cosas que dan más rentabilidad, pero tienen más riesgo, ¿no? Puedes invertir en bolsa directamente, en acciones. Puedes irte al mundo de las criptomonedas, te puedes meter en el oro, en la plata, otras materias primas, petróleo. Es decir, ahí depende un poco de cada uno. Y luego también qué conocimientos tengas, porque para cada inversión de este tipo lo normal es que tú hayas acumulado una serie de conocimientos que te permitan tomar decisiones basadas en algún criterio razonable, ¿no? Claro, yo no es por ser el malo de la película, pero, o sea, aparte que defienda la inversión y que me parezca muy importante aprenderlo, por solo el hecho de la inflación, también es verdad que me acuerdo del Sergio que empezó a ganar algo de dinero y cuando escuchaba algún consejo de inversión me entraba el FOMO. Y al entrar el FOMO yo creo que se mezclan las emociones e inviertes mal. Entonces, como que por un lado veo que está genial que estén en este podcast y aprendan sobre inversión y que inviertan su dinero, pero creo que tiene una cierta rentabilidad el simplemente hecho de ahorrar. Entonces, me gustaría preguntarte cuánto deberíamos ahorrar o qué porcentaje de nuestro patrimonio, porque ahí está la clave, ¿no? El ver cuánto ahorramos para nuestras cosas. O sea, al final, Juan y yo podemos invertir el dinero que ganamos, pero donde más rentabilidad vamos a sacarle es en nuestro negocio, antes que en un ETF o en un fondo de inversión o en cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la forma más inteligente de hacer el ahorro? ¿Cuál es la forma más rentable de ahorrar? A vuestra edad, es decir, gente que tiene su carrera profesional por delante, porque Exacto. no tendría nada que ver con un consejo a alguien de 80 años, alguien que tiene toda su carrera por delante y varias décadas, yo te diría que el formato DCA, que es Dollar Cost Averaging, que básicamente consiste en despreocuparte del momento exacto en el que decides invertir y haces una inversión constante en el tiempo, simplemente dando por hecho que habrá veces que compres cerca de los máximos históricos del momento de ese activo y otras veces que comprarás cerca de los mínimos históricos. Pero como tú lo que vas haciendo es un promedio de inversión a lo largo del tiempo, lo que vas buscando es que la tendencia estructural del activo donde inviertes sea alcista a largo plazo. Y eso en las bolsas casi lo tienes garantizado. ¿Por qué motivo? Porque la bolsa es el gran desconocido. La gente habla de la bolsa siempre sube. Digo, no, claro, la bolsa siempre sube porque los activos que hay dentro de un índice bursátil, tú vas al IBEX 35, por ejemplo, y hay 35 compañías, te vas al S&P 500, hay 500 compañías, esas 35 o esas 500 compañías no siempre son las mismas. Claro. Las malas salen y son sustituidas por compañías que lo hacen mejor. De manera que cuando tú miras una historia de 40 años de un índice bursátil y ves que sube, es porque siempre estás viendo lo mejor de ese índice a lo largo de 4 décadas. De hecho, claro, hay un ejercicio muy bonito que es alguien que calcula cuánto habría ganado si hubiese invertido en las 500 compañías del S&P 500 en el año 59 y no hubiese cambiado la composición del índice, las hubiese mantenido y habría perdido dinero. Wow. Porque solo 18% de las compañías están todavía en el S&P y las demás lo han hecho muy mal, o han desaparecido o han sido sustituidas por otras. Con lo cual, tú inviertes, aparentemente la gente llama inversión pasiva. Digo, no, pasiva porque tú no haces nada, pero el índice se protege a sí mismo y claro, hay una gestión activa continua y eso te garantiza, entre comillas, no siempre funciona, pero te garantiza una probabilidad de que suba a lo largo del tiempo bastante alta. Una vez tienes hecho has detectado ese activo que parece que a largo plazo siempre tiende a subir, dices, bueno, pues si no voy a ser un gestor
profesional, lo que voy a hacer es inversiones paulatinas. Cuando el índice baje, como compro una cantidad de dinero nominal, siempre igual, a menor precio, compro más número de títulos. Cuando está más alto, compro menos número de títulos. Entonces aprovecho las correcciones del índice para cargar en momentos que es más apropiado comprar y cargo menos en los momentos altos. A largo plazo, como eso va a tender a subir, tengo una inversión en la que no me preocupo, que me ayudará a mantener mi capacidad adquisitiva y probablemente a ganar bastante más dinero de lo que es el efecto de la inflación. Yo a mis hijos les digo, hacedlo así. Es decir, ¿qué porcentaje? Y aquí llegamos al, claro, la situación de cada persona es muy particular. El que se va a casar o el que va a tener hijos tiene un presupuesto más justo porque le sobra menos. El que realmente a lo mejor está solo y todavía vive en casa de sus padres y está trabajando, pues tiene una capacidad de ahorro mayor, ¿no? Pero una de las cosas que he descubierto en mi vida es que tú te gastas lo que tienes, en general. Y yo negaba esto cuando me lo contaban. Yo era joven y decía, no, yo tenía una nómina muy pequeña y me lo decía uno de mis jefes y digo, yo pensaba para mí, este es un desgraciado, ¿no? Claro, como este gana 10 veces más que yo, te suelta esta estupidez. Pero es verdad que tú vas adecuando tus gastos a tu estilo de vida y a tu capacidad de vida, ¿no? Y vas a restaurantes mejores y te compras un coche mejor y te gusta viajar a sitios más chulos y a lo mejor te quieres ir en primera clase. Yo qué sé, y la ropa ya no la compras en saldo, sino que te la compras cuando te apetece y ves algo que te gusta y de repente descubres que tu nivel de gasto se dispara porque te lo puedes permitir. Y la gente joven que no puede, pues lo que hace es reducir. Y cuando te dicen, no, yo es que ya no puedo ahorrar, ¿no? Esta conversación la tenía con una de mis hijas. Digo, vas con un iPhone, sí que puedes ahorrar. Créeme que puedes. Ese teléfono vale 800, 900 euros, los hay de 200 y funcionan de fábula. Claro. Lo que pasa es que no quieres. Claro. O esa ropa que llevas, que es de marca. Entonces, yo te diría, como siempre puedes ahorrar algo, si vas muy pillado, y un 10% de lo que cobro, directamente lo llevo a una cuenta distinta que no se toca, y en esa cuenta tengo un DCA que lo que dice es que todos los 1 de enero, todos los 30 de cada mes, realizo una aportación para comprar X títulos de este activo o estos activos que he seleccionado previamente. Esa es la mejor manera. No verlo, porque si lo ves, te lo gastas, pero si te lo sacan según cobras, tú al final te acostumbras a que lo que te queda disponible en tu nómina es algo menos de lo que realmente estás cobrando. Y entrando más en finanzas personales, que no sé si te gusta hablar de estos temas, pero a mí me parece muy, muy útil para la gente, ¿qué porcentaje...? Porque eso me parece una clave brutal. Estás viviendo por encima de tus posibilidades. Creo que la gente, si entendiera bien este concepto de verdad y lo aplicara de verdad y fuera con esa humildad, creo que tendría muchas mejores finanzas, o al menos no se llevaría algún susto, ¿no? Cuando pasa algún momento o alguna noticia que no esperaban. Entonces, para ti, inteligentemente, ¿qué porcentaje de lo que se gana en un salario deberían gastar en vida? Es decir, en un alquiler, por ejemplo. Porque hay gente que yo veo que ganan 1.500 euros al mes o 1.800 y viven en un alquiler de 1.200 o 1.100 euros. Cometen, digamos, como estragos así económicos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese nivel de porcentajes? Yo al menos recomiendo que deberías quedarte para poder usarlo tú, para ahorrarlo o para invertirlo, este porcentaje del salario que tienes en función a esto. Pero estamos metiendo un factor muy racional. Yo cuando empecé a trabajar me gastaba el 120% de lo que ganaba en mi coche. Yo me compré un coche que era una ruina, o sea, era precioso, pero una ruina. Y entonces mi madre me iba anticipando lo que iba a cobrar de las extras de verano y Navidad, porque como pasaba el día en el taller arreglándolo, pero yo no lo quería vender. Y entonces era una situación ridícula, porque tenía compañeros, yo trabajaba con 20 años, tenía compañeros que estaban en casa y no trabajaban, solo estudiaban, y el que más agobia estaba de pelas era yo. Claro. Y entonces es el ejemplo perfecto de qué mal planificación financiera al principio. Y dices, joder, el que más gana eres tú, y el que va todo el día rascándose los bolsillos y no, aquí no, que esto es muy caro. Entonces, ¿cuánta satisfacción me da a mí el coche para tener un desastre de equilibrio como el que tenía a nivel finanzas personales, ¿no? Claro. Entonces, decirle a alguien cuánto tiene que gastar en un alquiler sin ver la satisfacción que le da esa casa en la que vive. Porque hay gente que es que disfruta muchísimo de aparentar o de tener una casa buena en un sitio céntrico cerca del trabajo. Entonces, meterte en ese aspecto personal y decirle, no, tú no deberías llegar aquí, digo, es súper arriesgado. Claro. Lo que sí es evidente es que vivimos en una sociedad que es consumista. Te hacen consumir más de lo que tú
de motu propio querrías hacer. Pero una pausa. Comparado con hace 40 años, estamos en una sociedad mucho más consumista. Porque lo del iPhone es el ejemplo perfecto. Yo antes no veía tanta gente con iPhone. Ahora todos tienen un iPhone. ¿Crees que ha subido ese nivel de consumo? Yo creo que la llegada de Internet y lo que luego pasó con el comercio, el e-commerce en general, nos han puesto la capacidad de compra en 3 movimientos de dedo, ¿no? Eso antes tenías que ir a buscar a la tienda. Antes te obligaba un poco a sacrificar tu tiempo para conseguir el bien final que querías. Ahora casi te lo meten por los ojos, ¿no? Da igual, estás navegando y en el banner de la derecha ves ofertas de aquello con lo que has hablado un amigo que te gusta. Porque encima te llega a través de, digamos, de la escucha de los móviles, te llegan las ofertas de todo aquello que tú has expresado cierta intención en comprar en algún momento. Entonces, claro, es un bombardeo. Yo creo que ahora ese consumo está más afinado y es más difícil resistirse. Y te lo mandan a casa de un día para otro. O sea, es que es una pasada, ¿no? Y lo puedes devolver si no te gusta también por las mismas. Entonces, resistirte a eso es muy, muy complicado. Creo que ahora es más difícil que antes. Ser responsable financieramente en este momento creo que es realmente un trabajo. No, y para la gente joven más, porque luego está el efecto, así se ha hablado del efecto FOMO. Es la comparación del de al lado, ¿no? Claro. Entonces tú ves que el de al lado lo tiene, tú ves que el grupo de amigos, todos ellos, ¿quién no ha oído a tu hijo decir, yo quiero un iPhone porque todos mis amigos lo tienen? Y bueno, me estás poniendo que tu entorno decide qué es lo que debes de consumir, o si no te sientes como una oveja negra en el rebaño. Entonces, en ese sentido, para las inversiones y para el consumo te ocurre, tener opinión propia es cada vez más difícil. Cuando llevas mucho tiempo, yo he dejado ya de dejarme llevar por lo que piensan los demás a la hora de decidir si quiero comprar o vender una cosa. Tengo mi criterio, que está basado en mi método, mi análisis, etcétera, y lo que opinen los demás es un input simplemente que tomo en cuenta, es una variable que analizo y digo, pues mira, pues no lo veo de esta manera, o sí lo veo de esta manera, pero es mi decisión. Pero la gran mayoría de la gente que está empezando, ante la falta de conocimiento propio, lo que haces es un sondeo. Te metes, a lo mejor tú no sabes de cámaras y te compras una cámara nueva y te metes en foros y ves lo que opina la gente. Y muchos están patrocinados y ni siquiera son realmente las recomendaciones lo que responde a la realidad, simplemente es el que mejor paga recibe el mejor review. Pero te dejas llevar por eso y dices, pues mira, la Sony tal o esta otra que la Canon, pues con las inversiones pasa igual. Y de ahí surge todo lo que estamos viendo, un montón de influencers financieros que realmente no se han ganado nunca la vida invirtiendo, pero que arrastran multitud de seguidores que están dispuestos a tomar pues las distintas recomendaciones como si fuesen veraces, buenas y fiables. Entonces sí, mantener la cordura ahora mismo yo creo que es dificilísimo, tanto como consumidor como inversor. Entonces, claro, viendo esto, ¿hay algún sistema, alguna forma que, pese a ser novatos invirtiendo, nos protejamos, la gente que está escuchando también esto, al FOMO? Es decir, ¿hay algún tipo de checklist o protocolo que puedan hacer para, protección anti-FOMO? Bitcoin va a volver a hacer máximos históricos, por ejemplo, ¿no? Va a pasar. Voy a empezar a ver un montón de bombardeo en redes sociales. Ya tengo aquí mi checklist que me ha contado Pablo de cosas que tengo que hacer en esta situación. Comprobar esto, hacer tal, asegurarme de que tengo tanto porcentaje, tal. O sea, como esas cosas. ¿Qué checklist harías tú o qué protocolo harías tú anti-FOMO? Vamos a decir. En mi caso, casi tengo la suerte de que me pasa lo contrario. Cuando todo el mundo habla de algo que le gusta, yo empiezo a ser receloso. O sea, yo casi... Porque después de 40 años sí encuentras ciertos patrones en el ser humano que se repiten, no te dan el timing. Timing, hablamos del momento exacto en el que hay que hacer las cosas. Es imposible saber el día o la hora en la que tienes que salirte o tienes que entrar en una inversión. Pero sí ves una pauta, que es una especie de comportamiento de masas, ¿no? Dices, y te empieza a oler, dices, demasiado positivismo o demasiado negativismo, demasiada gente convencida, demasiados analistas todos pensando lo mismo. Ya. Dices, cuando todo el mundo está al mismo lado, normalmente es porque ya estás posicionado. Bitcoin es un buen ejemplo. Cuando llegó a 15.000 y pico, no hablaba nadie de estos famosos cripto bros que hablan, ¿no? El término es que se utiliza. Nadie. ¿Por qué? Porque venían paleados de 75% de caída desde máximos y entonces no vende ese mensaje.
y entonces desaparecen del mapa. Pero yo seguía analizando Bitcoin con mi comunidad en seminarios y dices, bueno, ¿por qué? Digo, bueno, sabes cuándo va a marcar un suelo y a lo mejor no lo identificas, pero es igual de interesante a 15.000 que a 75.000. Es decir, no deja de ser un activo que tiene una gran volatilidad y que tiene un futuro bastante potente desde el punto de vista que es una alternativa al sistema fiat, ¿no? Dices, vale. Una cosa es la moda, el que deja de hablar de Bitcoin y deja de analizarlo, solamente lo analizaba porque había marcado nuevos máximos históricos y la gente se había forrado invirtiendo en Bitcoin, pero cuando las cosas van de capa caída, pierden todo el interés en ese activo e incluso en hablar de inversiones. Entonces, sabes que a medida que las cosas funcionan, atrae prensa, titulares, foros, discusiones, y cuando se van al garete, no. Bueno, una vez tienes eso en mente, ya te digo, no vale para el timing, pero dices, cuando una cosa está demasiado candente en redes sociales, cuando está todo el mundo hablando de eso, sospecha. Es algo que a mí me hace sospechar que probablemente esté más cerca del final del movimiento positivo que no lo contrario. Y cuando nadie habla de ello, probablemente estás más cerca de que sea una oportunidad. Yo ponía el ejemplo de China, ¿no? Yo todo lo que he ido leyendo durante el último año y medio es un horror sobre China, sobre la situación que atraviesa el país a nivel de crédito, la burbuja inmobiliaria que pinchó, el desastre de la caída de los precios de la vivienda, y así podríamos estar media hora mencionando problemas que afronta Xi Jinping ahora con los aranceles que le va a poner Trump. Son ríos de tinta negativos, ¿no? Y yo muchas veces digo, pero nadie comenta que bajó la bolsa un 75%. Es decir, que buena parte de todo este desastre que es real, que ha ocurrido y es real, está en el precio del activo. Ya está en el cotizado. Claro. Entonces yo miro y digo, me pongo a repasar la historia y digo, ¿cuántas veces has visto caer la bolsa más de un 75%? Digo, bueno, el Nasdaq un 82% en 2001. La bolsa rusa un 80% después del default del año 97. La crisis del rublo fue. Digo, el DAX en 2002 bajó un 75%. Un 88% en la gran depresión del 29, el Dow Jones. Claro, lo miro y digo 75%, y ya estamos hablando de unas dimensiones de caída que te tienes que explayar casi un siglo para ver 4 casos similares. Y todo el mundo hablando mal. Entonces a mí ese conjunto de señales, sin saber si va a funcionar la inversión, pero me suenan bien. Nadie está invertido, nadie quiere, no deja de ser la segunda potencia económica del mundo. Digo, yo ahí quiero estar. Porque no lo hago para los próximos 2 meses o un año, lo hago pensando de aquí a 5 o 10 años. Digo, no, esas condiciones normalmente han dado sus frutos. De la misma manera que mucha gente me dice, es que no estás, yo me bajé de la bolsa en enero de 2022, ¿no? Y los haters estos, como digo yo, muchos días, lleva bajista. Digo, yo no estoy vendido de la bolsa, simplemente no estoy invertido en la bolsa. O sea, me bajé de la bolsa americana y la bolsa europea en enero de 2022 y no he vuelto a entrar. Y me dicen, ¿pero por qué? Digo, porque la relación entre lo que creo que se le puede ganar y lo que creo que se le puede perder no me parece que sea justificable. ¿Quiere eso decir que estás con tu dinero en casa perdiendo capacidad adquisitiva porque te estás perdiendo, como mucha gente dice, la subida? Y dices, no, tengo oro que ha subido hasta máximos históricos y he comprado criptos y compré vivienda en 2020 y me he metido en startups. Es que hay muchas alternativas de inversión. O sea, si no comes pescado no pasas hambre, puedes comer carne, verdura. Es decir, hay otras cosas. Claro. Entonces, si tú lo miras así y no estás obligado a hacer decisiones binarias, ¿no? Porque muchas veces es o compras la bolsa o te lo estás perdiendo. Digo, no, pues es que hay muchas opciones simultáneamente a la bolsa. Toma decisiones que para ti tengan sentido. Si yo os propongo montar un gimnasio aquí, a la vuelta de la esquina, la primera pregunta que deberíais hacerme es ¿qué inversión tengo que hacer mínima? ¿Qué retorno le voy a sacar a esa inversión si conseguimos llenar el gimnasio? Y si sale mal y no viene ni el tato, ¿cuánto vamos a perder? Y entonces yo te diría, pues está el coste de alquiler, el personal del gimnasio, la limpieza, suministros de agua y luz, y eso suma una cantidad de pérdida potencial si no viene nadie. Y ahora, si conseguimos llenarlo, caben 80 tíos, pagarían una cuota de tanto, y entonces tienes el escenario de beneficio potencial, riesgo potencial.
Y ahí es donde puedes hacer la inversión. Pero sin haber hecho ese ejercicio, cualquier inversión que hagas es una apuesta, es como jugar a... Entonces, si tú entiendes eso, ya no estás hablando de FOMO, estás hablando en todo momento de decir, ¿cuánto creo que puede subir el S&P 500? Sabiendo que ya cotiza unos múltiplos caros, que la probabilidad de que haya más volatilidad y riesgo por la llegada de Trump es esta, que la inflación el año que viene va a ser más complicada de controlar porque tenemos un problema no solamente arancelario, sino que la propia Reserva Federal ha dicho que no va a haber mejoras y no van a poder bajar los tipos. Entonces empiezas a jugar con temas macro, con temas técnicos, y si la conclusión que sacas es que para ganar un 5, un 10, un 15% tienes que asumir el riesgo de poder perder un 40%, me dirías, yo no me meto en tu gimnasio, Pablo, no lo veo. Y no es que seas negativo, es simplemente que buscas otra relación riesgo que tenga más sentido, y la de China para mí tiene mucho más sentido que la de Estados Unidos, a pesar de que nadie opine como yo. Pero la ventaja de llevar tanto tiempo es que yo puedo tener mi opinión propia, fallida o acertada, pero es mi opinión. Y yo con mi opinión duermo muy bien. Yo me voy a la cama y siempre tengo la sensación de estoy haciendo lo que creo que hay que hacer, no lo que aquel individuo cree que hay que hacer, que es el efecto FOMO. Me fío de un tercero, pero yo realmente no tengo ni idea de si estoy haciendo las cosas correctamente. Hablemos de un activo que ahora está otra vez de moda, que es Bitcoin. Está en máximos históricos, se acerca a 100.000, vuelve a bajar, vuelve a subir. Hay gente que dice barbaridades, que igual puede llegar a 500.000 muy pronto. Vamos a analizarlo contigo, teniendo un experto, porque ni Sergio ni yo somos expertos en esto. ¿Cómo analizamos Bitcoin? Él es un activo muy complicado porque tiene muy poca historia. La gente dice, no, viene de 2010. Digo, bueno, ya, muy poca historia. Cuando la gente dice que es el oro digital, digo, hombre, al oro hay que darle el respeto que se merece, ¿no? El oro lleva con nosotros toda la vida y ha sido una moneda y una forma de pago que ha demostrado capacidad de mantener capacidad adquisitiva a lo largo de siglos. Con lo cual, comparar Bitcoin con el oro creo que es demasiado temprano. Una vez dicho eso, como hemos dicho que el dinero fiat no hace más que perder dinero de forma sistemática en la historia, parece razonable que buscar alternativas a ese dinero fiat tenga lógica. Y Bitcoin, dentro del mundo de las criptos, probablemente sea la única criptomoneda real, porque las otras son altcoins que dependen de proyectos, como pasa con Ethereum, Solana, Cardano o cualquier otra. Y dices, vale, pues Bitcoin lo considero un sitio donde puedo mantener valor de mi dinero a largo plazo, y aunque pueda servir de moneda de pago, dada la volatilidad, no vamos a decir que es moneda de pago porque no tiene sentido algo que se pueda mover un día un 7, un 8%. ¿Cómo lo valoro? Y tienes 3 o 4 posibilidades. La primera, que es una que hemos puesto de moda y que es muy divertida, es el famoso halving, ¿no? Y dices, bueno, por el proceso de creación de los 21 millones de bitcoins que va a haber en el mundo en su totalidad, ya sabemos que el 91% casi está ya en el mercado, que aproximadamente 4 millones de bitcoins no son recuperables, son de las primeras que la gente se olvidó de las claves, etcétera, etcétera. Y dices, vale, ya casi todo está en el mercado. ¿Qué puedo utilizar para proyectar precios? Digo, cada halving ha supuesto un impulso en la valoración de Bitcoin. El halving es simplemente la recompensa que obtienen los mineros que minan Bitcoin por cada resolución matemática al problema. Y dices, vale, eso cada 210.000 bloques baja a la mitad. La gente dice cada 4 años, son 210.000, lo que pasa es que esos 210.000 bloques normalmente se suelen conseguir cada 4 años. Entonces tú puedes hacer un estudio de cuánto ha supuesto de revalorización en el precio de Bitcoin cada vez que hemos llegado a un nuevo halving. Y descubres que cada vez sube menos, pero sigue subiendo bastante, y proyectando la tasa de incremento de precio en base a solo 3 estudios previos, solamente ha habido 3 halvings antes de este último, dices, podría llegar a 130, 140.000. Dices, vale, esa es una métrica. ¿Es estadísticamente defendible? No, porque tienes una muestra de 3 ocasiones, o sea, eso no se aguanta estadísticamente, pero es que no hay mucho más. Después puedo hacer análisis técnico, porque análisis fundamental, saber cuánto debe valer Bitcoin, sinceramente, yo creo que no hay ningún modelo claro que te lo diga. No. Análisis técnico, análisis de price action del gráfico, digo, sí. ¿El objetivo cuál era? 100.000, 108.000, 104.000, distintas técnicas, ¿no? Proyectas con Fibonacci, con Elliott, la estructura gráfica.
y dices, bueno, de todas las proyecciones ya hemos cumplido 3 de 4, la cuarta sería ese ambicioso 130-140.000. Entonces, vale, hay que venderlo ya, hay que salirse ya. Yo tengo lo que llamamos un stop dinámico, ¿no? Dices, por debajo de 90.000. Si pierde 90.000, yo liquido una parte importante de lo que tengo invertido en Bitcoin. ¿Eso significa que si pierde 90.000 va a colapsar? No, lo que significa es que bajo mi criterio y mi metodología, si pierde 90.000, el riesgo de que tenga una corrección severa es alto. Y como no quiero asumir eso porque ya hemos alcanzado los objetivos que habíamos previsto, directamente lo que hago es recoger la ganancia y esperar una ocasión mejor. Nada más. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Tú tomas decisiones en cuanto a lo que percibes que puede ser un incremento del riesgo que no te compense el retorno que te falta por obtener. Mientras no se materialice ese problema, tú te mantienes invertido buscando ese objetivo ambicioso que ya sabemos que ojalá llegue, pero igual no pasa. Y todas las inversiones son así. Al menos para mí. Yo lo que intento enseñar es esto. No es lo que tienes que hacer, es cómo plantear el análisis de cada decisión de inversión que tengas que hacer. Y si me dices, dame de comer, digo, no, te voy a enseñar a preparar los huevos, la tortilla, claro, el pollo, te voy a enseñar el método. Porque que te comas mi comida vas a depender de mí siempre. Entonces, lo bonito es cuando a la gente tú la puedes enseñar lo que tú has aprendido y cómo lo has aprendido para que ellos lo moldeen un poco a su perfil de riesgo, a su espacio temporal, a lo que ellos puedan necesitar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay gente que quiere aprender, que esto va un poco en línea con qué debería hacer uno al principio. Hay gente que realmente quiere aprender y entiende que esto no va a ser una cosa de 1 mes, 2 meses o 3 meses, y te busca como tutor o como mentor. Y hay gente que quiere el atajo, que quiere el pelotazo, que quiere el $500,000 en Bitcoin y multiplicar por 50 veces lo que compró. Y el Ferrari. Y el Ferrari. Porque les han dicho que además eso es conseguible y es fácil, que es lo más triste del tema. Están saliendo de moda las cuentas que te pagan un porcentaje por simplemente tener el dinero ahorrado. No sé cómo tú lo ves, así como experto en estos temas, hasta qué punto, o sea, primero vamos a entender lo que es y en segundo lugar, en qué ocasiones está bien o con qué porcentaje o con qué dinero podríamos aprovecharnos de esta rentabilidad. Sí, tú tienes ahí cuentas la anuncian todos los días en la tele, ¿no? Trade Republic, por ejemplo, ¿no? Y entre otros brokers que hacen ese tipo de juego. Deja tu dinero y te lo remuneramos al 3%, al 3 y pico. Eso está en la gama de productos que hemos comentado de muy bajo riesgo que te permiten equiparar la pérdida de la inflación para recuperarla por una rentabilidad mínima con muy poco riesgo, ¿no? ¿Por qué decimos que tiene poco riesgo? Porque al final es una cuenta que hasta los 100.000 euros tiene detrás el depósito de garantía del país. En este caso, pues si fuese un Trade Republic estarías hablando de Alemania. Si te vas a un broker en España que te ofrezca esas condiciones, pues estaría la legislación española. Pero de alguna forma dices, yo tengo unos depósitos que tienen como límite por persona y por entidad hasta 100.000 euros que te lo garantiza. Hay un fondo de garantía que ponen todos los bancos que te permite, ante una situación de crisis severa, pues poder recuperar ese dinero. Y en la medida en que tengo ese respaldo, considero que esa inversión es de muy bajo riesgo. Letras del Tesoro, evidentemente, son emitidas por el Tesoro de España, de Italia, de Francia, de Alemania, según qué país compres, y tienen una seguridad extrema, porque no va a haber un default en pocos meses en estos países, y menos estando el Banco Central Europeo, que ya en 2012 demostró que compraría lo que hiciese falta para evitar el colapso de un gobierno dentro de la Unión. Te diría que antes de Grecia era posible que ocurriese, después de Grecia han dejado claro que no van a permitir que eso ocurra. Con lo cual son activos que no puedes decir nunca que no haya riesgo, pero tienen un riesgo realmente bajo y a cambio una rentabilidad también pequeña. Estarían ahí, estarían las letras, los fondos monetarios y cuentas remuneradas. Sería el escalón más bajo y de menor riesgo disponible que tienes en mercado. Y para entenderlo al detalle, ¿cómo va relacionado esto con el tipo de interés? Porque siempre hablamos de, ahora va a bajar el tipo de interés, os van a dar menos porcentaje. ¿Cómo funciona exactamente esta relación? Normalmente tú piensas que el Banco Central Europeo fija un tipo de interés que es
tiene 3 niveles de tipos de interés, ¿vale? De alguna manera, uno de los niveles del tipo de interés lo que regula es cuánto le puede costar como máximo a una entidad financiarse si necesita liquidez. Entonces tú tienes el máximo, el mínimo y el tipo oficial. Y dices, vale, pues en ese rango está todo. Si te sobra dinero lo puedes depositar en el Banco Central Europeo y recibes X tipo de interés. Si necesitas por urgencia tomar prestado, pagas un poco más, pero tienes la banda de arriba. Y lo normal es que las entidades financieras, como se mueven en ese rango, te puedan ofrecer a ti una rentabilidad que está muy, muy pareja al rango ese que hemos mencionado. Con lo cual, la parte baja del rango suele marcar la rentabilidad que te ofrecen los bancos más agresivos por tus depósitos o por dejar dinero en la cuenta. A ellos no les cuesta nada. Están, de alguna manera, macheando lo que pueden percibir del BCE respecto a lo que tienen que pagar a su cliente. Dependiendo de su política comercial, si quieren captar mucho cliente, suben el precio de lo que te pagan y atraen más interés inversor. O sea, hay más gente que abre cuentas porque tú eres el banco que más paga por el depósito que dejas de tu dinero. Y si no necesitas el dinero y no necesitas captar cliente, pues simplemente no ofreces un tipo de interés alto. Te dedicas a otros procesos que pueden ser más rentables para el banco, puede ser banca privada, puede ser temas hipotecarios, lo que sea, y descuidas esa parte porque no la necesitas. Entonces, hay una relación bastante directa entre aquellos que quieren estar presentes en la guerra de depósitos, entre lo que te van a ofrecer y el nivel de Euribor que llamamos, el nivel al cual se fija el coste del dinero por parte del Banco Central Europeo en el corto plazo. Creo que cada vez más gente sabe lo que es el interés compuesto y el efecto que genera, que al final no deja de ser que va creciendo tu dinero y ya la próxima rentabilidad ya no es de tu dinero que pusiste, sino de la nueva ganancia que has tenido. Y eso hace que la bola sea cada vez más grande, sobre todo en el largo plazo. Y teniendo en cuenta este interés compuesto, que mucha gente ya lo sabe, teniendo en cuenta que hay tiempo por delante, porque son gente, pues vamos a decir, hasta los 40 años, la que está escuchándolo, y teniendo en cuenta que está dispuesto a hacer ese DCA, que hemos recomendado antes, ese meter una cantidad fija en un periodo de tiempo concreto, por ejemplo, todos los días 30 de cada mes, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué posibilidades hay? Se ha escuchado mucho de estos fondos indexados. También se ha escuchado acerca de, no sé, incluso otro tipo de formas de inversión, otro tipo de activos. ¿Cómo lo ves tú esto actualmente en el mercado? A ver, el concepto del DCA que hemos dicho al principio, de invertir una cantidad todos los meses con independencia de a qué precio cotiza el activo, va buscando esa ventaja. Es decir, cuando tú estás invirtiendo, piensa que los índices pagan dividendo. Es decir, las acciones que componen los índices pagan, devuelven parte de lo que ganan al accionista, o bien a través de dividendo o a través de recompra de sus propias acciones, que hace que suba el precio en bolsa. Entonces, cuando tú estás invirtiendo a 30, 40 años vista, de forma periódica todos los meses, todos esos intereses que vas recibiendo de las empresas que tienen los índices dentro, la idea es ir reinvertirlo. Con lo cual, estás aplicando interés compuesto a tu vida de inversión a largo plazo. Ya no solamente dices meto 1.000 todos los meses o meto 100 todos los meses, sino que además todo lo que recibo de intereses por las compras de los primeros meses, primeros años, lo vuelvo a reinvertir. Con lo cual, si tú vas haciendo 100 cada mes, deberías tener 1.200 al cabo de final del año, más la revalorización del índice si ha subido, más lo que hayas podido cobrar de dividendos, que es el reparto de una parte de las ganancias de las empresas que componen el índice. Si todo eso lo meto, ya no tengo 1.200 para el siguiente año, sino que a lo mejor ya son 1.300 o 1.400, y cuando calcules la nueva revalorización ya no lo haces sobre la misma cantidad del año anterior, sino esa cantidad más lo que has ganado. Y eso es lo que va produciendo una especie de curva exponencial, donde cada vez la base sobre la que calculas el retorno es más grande, y eso hace que la subida sea muy potente. En el corto plazo no se aprecia, prácticamente pasa inadvertido, pero cuando lo miras a largo plazo dices ¡guau! Pero lo que necesitas es que haya una tendencia subyacente alcista. Si no tienes esa tendencia de mejora del precio o pago de los dividendos de forma estructural, no te favorece el interés compuesto. O sea, necesitas las dos mecánicas, la inversión continua y constante en el tiempo, y la revalorización y el pago de dividendos también constante, para que se produzca ese efecto de bola de nieve. Perfecto. Hablemos de crisis, porque nunca habíamos tenido una persona tan especialista como tú en el podcast a nivel de inversión, gestión. Tienes aquí tu libro, que es Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir mejor. Me gustaría que destacaras la crisis que más te marcó
¿Y por qué? ¿Qué es lo que aprendiste de esa crisis? Yo guardo dos recuerdos así muy especiales. El primero era 2001-2002, cuando pincha la burbuja.com. Yo era relativamente joven en la época donde llega Internet. Nosotros también, acabamos de nacer. Pues bueno, es para ambos un momento muy interesante. Yo vivía todos los defectos de los inversores jóvenes de ahora. Yo tenía el efecto FOMO, el efecto de no me cuentes historias, que yo me acuerdo que tenía, uno de mis compañeros era ingeniero de telecomunicaciones, y recuerdo todavía un día, estaba invertido en Terra, que Terra luego se fue a cero. Yo tenía Terra y subía a una velocidad de vértigo, había comprado el primer día que se pudo. Y me acuerdo que un día mi compañero estaba al lado y me empezó a decir, vamos a ver, te voy a preparar una hoja de cálculo para enseñarte por qué es imposible que Terra valga lo que vale. Y me empezó a descomponer pues tasas de crecimiento, ingresos por negocio, un montón de cosas, ¿no? Y al final del proceso, aquello duró como media hora, te das cuenta y digo, mira, lo único que sé es que en la media hora que me ha soltado esta chapa, esto ha subido un 6%. Entonces era una forma, digamos, de defender, yo no sé nada, pero el que se está forrando soy yo, el que tiene Terra soy yo, y tú sabrás un montón, pero te estás comiendo los mocos. Era un poco esa mentalidad joven de decir, lo que importa es el resultado. Yeah. ¿Qué pasa después? Pues de cabo de unos meses se da la vuelta al mercado, el mercado empieza a caer, Terra pasa de llegar, no sé si llegó a 150 o en torno a 150 de máximos, y yo cuando iba por 84 lo liquidé. Y luego se fue a cero. Y la gente me decía, podías haber ganado casi el doble. Digo, sí. Digo, también podía no haber ganado nada, ¿no? O sea, fue una buena lección. Y yo miraba a mi compañero y me decía, te lo dije. Digo, ya, pero es que desde que me lo dijiste tú hasta que se dio la vuelta, esto subió otro 100%. Claro. Desde que Greenspan en el año 96 dice que hay una burbuja, lo dice de una manera un poco boca pequeña, ¿no? El famoso Frost que decía él en el Nasdaq. El Nasdaq hay una burbuja sin precedentes en el año 96 y tal, y dices, ya, es que subió un 100% del 96 al 2000 y luego bajó un 82%. ¿Qué quiere eso decir? Que a veces detectas el problema, pero no eres capaz de saber cómo de loco va a estar el efecto FOMO y cuánto se va a alargar antes de que eso se ponga en su punto de equilibrio. Yo la del 2001 y 2002... no la padecí especialmente mal. De hecho, 2002 fue nuestro mejor año como gestores de fondo nuestro. Ganamos un pastizal, fuimos el segundo mejor fondo en el mundo en nuestra categoría. Wow. Con lo cual yo lo disfruté, porque no estábamos en el corazón del problema. Caían las tecnológicas y nosotros estábamos más centrados en el sector bancario, con lo cual lo veíamos como una segunda ola y el tsunami que arrasaba todo el que estaba metido en tecnológicas, ese no lo padecimos. Lo mirábamos y va a pasar esto, y acertábamos. Y era como muy entretenido. Y luego llegó 2008 y nos puso en nuestro sitio. Teníamos un fondo que era financiero y hubo una crisis después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Llegó el colapso del sistema financiero. Todo el mundo recuerda la quiebra de Lehman Brothers, pero la realidad es que quebraron 492 entidades a lo largo de 6 años. Wow. Y ahí estábamos como en el tsunami, estábamos con nuestra tabla de surf pensando que íbamos a pasárnoslo bien y de repente descubrimos que la ola iba a 500 kilómetros por hora y que medía 65 metros de altura. Y ni tabla de surf ni nada, estabas en modalidad sobrevivir, ¿no? Y empiezan a quebrar bancos, empiezas a ver cosas que nunca antes habías visto, que de repente un valor abría y bajaba un 20%, un 10% y lo cerraban y no te daba tiempo a hacer nada y decías, ¿pero qué ha pasado? Y nadie tenía explicación. Y volvían a abrir y volvían a cerrar inmediatamente sin que te diese tiempo a reaccionar y había bajado otro 10% y era como decir, es que no entiendo qué es. O sea, la sensación cuando las cosas van mucho más rápido de lo que tú lo puedes procesar, ¿no? Y estábamos ante una situación que nunca antes se había dado, salvo en la crisis de 1929, que era el colapso del sistema financiero como se conoce. Y a partir de ese momento el FOMO vuelve en sentido opuesto y el FOMO al que tienes que hacer frente es gente preparada, porque nuestros clientes eran profesionales, eran otros bancos, tesorerías, eran gente rica, que te llaman y lo que te preguntan es, ¿qué hago con mi dinero? ¿Me lo llevo a Suiza? ¿Lo meto en una cuenta corriente? ¿O mejor lo meto en una caja fuerte? ¿Es mejor Dublín?
¿Va a quebrar Goldman Sachs? ¿Sabes algo de Deutsche Bank? ¿Crees que va a caer? Y claro, tú no dices de qué vas, porque acabas de ver que cae Bear Stearns, y ha caído Lehman Brothers, y ha caído Fannie Mae. Cosas que eran imposibles que cayesen han caído. Con lo cual tu sensación es, ¿cuál es el siguiente? Claro. O sea, la conversación es ¿cuál es el siguiente? Entonces tú te vas a casa y ya no piensas en términos de un inversor de hoy, donde tu preocupación es cuánto le voy a ganar o si me va a salir bien. La pregunta que te estás haciendo en ese entorno es, ¿mañana cuando llegue por la mañana van a decirme que Citi ha quebrado? Y si eso pasa, ¿qué le va a pasar a Morgan Stanley? Es decir, todo vale, de repente tu sensación es que todo puede ocurrir. Y gestionar la posibilidad de que todo pueda ocurrir es dificilísima. Entonces, das un salto en cualidad como gestor porque te enfrentas a circunstancias para las que no estás preparado. Y no puedes estudiar esto. Esto, como digo yo, ahí se ve de qué pasta estás hecha, ¿no? Vives durante meses con un desconocimiento absoluto de lo que puede pasar. Te enfrentas a un escenario que no has podido estudiar previamente porque nunca lo has visto suceder. Y tienes una horda de clientes preocupados por su dinero que todos los días te están pidiendo explicaciones de qué estás haciendo y qué vas a hacer. Entonces, ese tipo de crisis te curten una barbaridad, ¿no? Aprendes, yo creo, es como son másters acelerados y descubres mucho sobre ti mismo. ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde te rompes? No duermes mal, te vas a la oficina a las 5:30 o 6 de la mañana porque no pegas ojo y dices, pues para estar aquí en la cama dando vueltas me voy a la oficina. Las conversaciones con tus socios son duras porque estás con la tensión a flor de piel. Hay una tendencia, hay gente que tiende a solo me interesa sobrevivir, llegar al año próximo sin que se nos hayan ido todos los clientes. Hay otros que todavía quieren ganar dinero en ese entorno. ¿Se puede ganar dinero en crisis? Nosotros ganamos un 4 y pico ese año, pero con un coste personal increíblemente alto. Nos quemamos, yo no me he quemado nunca tanto como ese año. Aprendes un montón y te deja una cicatriz enorme. Yo soy una persona con un perfil conservador cuando invierto porque he vivido situaciones donde lo que no podía pasar ha pasado. Entonces a mí cuando digo esa frase de no, esto no puede, digo, no, tú no sabes lo que puede, no te haces ni una idea de lo que puede llegar a pasar y más vale que no tengas que navegar esas aguas, ¿no? Pues eso, imagino como el que pasa una dana que antes era imposible que ocurriese. Exacto. O el que pasa un terremoto y antes era imposible que pasase, o el que se le quema una ciudad como pasara en Los Ángeles, que si no lo has vivido, tú no lo tienes en tu recuerdo ni en tu capacidad de gestión. Es como decir, no, esto no pasa. Digo, no, pero el día que pasa, descubres otro mundo que ha estado ahí, porque está ahí, que te parecía que no existía y que tienes que gestionar. Y tienes que tomar decisiones muy rápidas. Y hay una cosa que la gente, por ejemplo, no termina de entender. Cuando estás en una crisis de ese tamaño, te da tanto miedo el no reaccionar como reaccionar demasiado. Yo, por ejemplo, tenía a mi socio en Argentina cuando quiebra Lehman y yo recuerdo una conversación por teléfono con él, ¿no? Está bajando un 8% Goldman Sachs y mientras estábamos hablando digo, bueno, baja un 12. ¿Cómo un 12? Si me acabas de decir un 8. Digo, ya, pues ahora es un 12 y Morgan Stanley baja un 13. Y seguíamos hablando, digo, ahora bajan un 15. Y dice, a ver, ¿estás mirando una pantalla? ¿Está rota o qué? Digo, no, ha pasado de bajar un 6, 7, ahora baja un 15. Y cuando ya cuelgas y te dice, bueno, pues haz lo que puedas, porque claro, no te van a decir qué es lo que tienes que hacer a distancia, y tú cuelgas, cuando estás mirando algo que baja a plomo y que tú tienes un fondo de $500 millones bajo gestión y sabes lo que te está costando eso, tu pregunta es, si yo mañana digo que he vendido cuando bajaba esto un 15%, y mañana rebota, ¿qué le digo yo al cliente? No. Que he entrado en pánico y he soltado la posición en el peor momento posible. Digo, ¿y si mañana en lugar de rebotar pasa como lo de Lehman Brothers y se va a cero? ¿Cómo le voy a explicar yo al cliente que no hice nada? Y te vas un poco con esa sensación de decir, yo soy cadáver, haga lo que haga, ¿no? Es decir, es un lose-lose. Y nadie te aconseja, porque encima la gente te mira, tú como gestor, jefe o como socio del fondo, la gente te mira como diciendo, dinos qué hay que hacer. O sea, todo el mundo está deseando delegar el peso de la decisión en los hombros de otro.
Y te encuentras con esa sensación de decir, tengo todo el peso de la decisión, no tengo ningún apoyo. A todo esto, el tío que está en ventas me dice, el cliente quiere hablar contigo, y tú es como, déjame que me enfrente a esto lo más concentrado posible. No te dejan tampoco. Todo ese tipo de situaciones que se dan cada mucho tiempo, es decir, no es algo recurrente de que pase todos los años, ni muchísimo menos, es algo que no te puedes quitar de la cabeza. Y yo he vivido 4 de estas, 4 gordas de ese tipo, ¿no? Con lo cual pienso, bueno, cuando llegue la siguiente, una parte muy importante de la gente que cree que el entorno normal es donde estamos ahora, les barrerán del mapa. Invierto pensando en cómo maximizar el retorno, pero para no ser barrido si algún día se da otra de estas, nada más. Y eso limita mi recorrido como inversor en cuanto a la ganancia, pero me permite meterme en la cama todas las noches súper tranquilo de que lo que estoy haciendo es razonable para el riesgo que yo quiero asumir. La historia se repite, entonces en este caso, juntando que la historia se repite y que hay cosas que no sabes que pueden pasar, cuando tú has dicho antes lo de la Dana y todo eso es totalmente así, ¿hasta qué punto podemos predecir una crisis? Es decir, sabemos que esto se repite, sí, pero tampoco sabemos todo, la realidad. No. Decir que hay una crisis, que puede haber una crisis en 2025 o en 2026 o en 2027 es como muy complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos, entre comillas, asegurar que el año que viene o que este año o que dentro de 5 años va a haber una crisis? Bueno, yo tengo la ventaja que como a mí me hacen clickbait cada vez que voy a un sitio y me ponen la crisis 2025, la crisis 2024, la gente cree que yo estoy siempre hablando de crisis. No, lo que yo miro son los desequilibrios internos. O sea, yo, por ejemplo, te puedo hacer una fotografía muy rápida de cosas que me preocupan, lo cual no quiere decir que esto vaya a acabar en una crisis inmediata, ¿no? Pero dices, vale, ¿cómo hemos crecido durante los últimos 10 años? Digo, endeudándonos. Eso es un hecho, tú lo puedes ver, dices, vale, o sea, antes usábamos la deuda para compensar el efecto negativo de una crisis y ahora, sin haber crisis, porque en Estados Unidos no hay crisis, se endeudan para mantener el motor de la economía creciendo. Digo, sí. Con lo cual, has utilizado la deuda crónica como motor de crecimiento. Eso es peligrosísimo. Claro. Y ya tienen un endeudamiento en máximos históricos. Eso es un hecho. Dices, vale, esa es una. Dices, 2. Históricamente, cuando concentras demasiado peso en pocos nombres dentro de un índice, es peligroso, es lo que llamamos el market breadth, que es la amplitud de mercado. A día de hoy, el 30 y tantos % del S&P lo aglutinan 7 compañías. Eso es otra realidad. Y dices, históricamente eso no ha sido bueno. Y dices, vale, ya tengo 2. 3, la valoración de ciertas compañías de estas que lideran están altísimas, y la justificas en la idea de que van a ganar muchísimo dinero en el futuro porque son punteras en IA, en una serie en computación en la nube, etcétera. Digo, sí, es verdad, pero nadie sabe realmente lo que van a ganar estas compañías. Lo que estamos detectando es que cada vez tienen que invertir cantidades más grandes de dinero, que a lo mejor el retorno que se espera obtener no va a ser tanto ellas, sino las compañías que implementen las mejoras de IA para ser más eficientes con menores costes. Es decir, es una entelequia lo que realmente va a pasar a futuro. En el año 2000, si me hubieses preguntado qué compañía iba a liderar el mundo, te hubiese dicho Cisco. Cisco era la que creaba los routers y estábamos en el momento en que se iba a enrutar el mundo, íbamos a convertir Internet en lo que es hoy. Y Cisco era la 3ª compañía más grande del mundo, del Nasdaq. Wow. Te hubiese dicho Cisco no ha vuelto nunca, no ha llegado todavía a como cotizaba en el año 2000. Joder. Cayó, se hundió un 90% y no ha vuelto ahí. Si me hubieses preguntado qué teléfono iba a triunfar, te habría dicho Nokia. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 teléfonos eran Nokia los que se vendían. Y Nokia, mira lo que le ocurrió. Si me hubieses dicho qué plataforma de navegación va a liderar el mundo, te hubiese dicho que Yahoo, porque en aquel momento Google no existía, era yahoo.com, todo el mundo usaba yahoo.com. Y fue un fracaso absoluto. Y si me hubieses preguntado qué compañía va a liderar imagen y sonido, te habría dicho Kodak. Porque era el que tenía casi un monopolio de lo que era la cámara cuando no era digital. Entonces, basar el futuro en aquello que previamente lo ha hecho muy bien es arriesgado. Habrías acertado con Microsoft. Microsoft era puntero en aquella época y aunque cayó un 75% en 2001-2002, luego ha sido de las compañías que lideran por capitalización en Nasdaq y es una de las más grandes del mundo hoy. Va a ser Nvidia la que lidere los próximos 10 años, no tengo ni la más remota idea, no lo sé. Pero Apple no era nada al principio y mira lo que pasó a partir del 2010.
Yo hubiese apostado por BlackBerry, porque era un teléfono que tenía... Era el que usábamos todos los directivos con el teclado QWERTY. Y tenía BlackBerry Messenger, que era el equivalente a un WhatsApp. Pero llegó WhatsApp y barrió, y llegó iPhone y barrió. Entonces, hacer apuestas a futuro es muy peligroso. Con lo cual, yo de alguna manera, de cara, me preguntas, ¿puede haber o va a haber una crisis? Te digo, no, lo que sí veo son patrones que en otras circunstancias han estado presentes dentro de cada crisis. El endeudamiento, la concentración de los valores en bolsa, el optimismo extremo, el porcentaje de particulares que tienen ahora mismo inversiones por encima de lo habitual en el mercado de renta variable. Me voy al mercado inmobiliario y veo que el esfuerzo de compra en Estados Unidos de una vivienda está en los mismos máximos, ya ha superado los máximos de 2008 y se acerca a los máximos del año 2000, y el spread de crédito está en mínimos y la volatilidad está en mínimos, y cuando miro todo eso es como si fueses un médico y dijeses, pues con el color de piel, la temperatura que tienes, la tensión como la tienes, la pupila, el color amarillo, tal. Esto suele ser sintomático de que probablemente padezcas o puedas padecer, y te hacen un diagnóstico. Claro. No quiere decir que tenga la certeza de que va a ser eso, pero tú identificas patrones. Cuando lo identificas, lo normal es tomar una precaución, igual que te pueden decir, pues tómese usted esta medicación, claro. Y dices, vale, pues no tenga tanto riesgo en bolsa, o métase en otros activos como China, donde ya ha sido castigada por la mala pinta que tiene, o busque alternativas de inversión, que las hay muy buenas, que ofrecen retornos similares, pero con una relación riesgo-beneficio más satisfactoria. Claro, pero esto es una cosa clave en tomar decisiones, que es asumir que puedes tomar una decisión bien con un resultado malo, al igual que puedes tomar una decisión mala teniendo un resultado bueno. Con lo cual, creo que el darte el crédito de haber acertado en la ruleta, o haber acertado en el casino, o una apuesta deportiva y haber ganado mucho dinero, no te hace un buen inversor. Entonces yo creo que ¿qué es lo que tiene que escuchar la gente? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? Porque a lo mejor la siguiente decisión la cagas y pensabas que la crisis o que la recesión iba a llegar más tarde y puedes haber ganado más dinero, como tú has dicho antes con tu movimiento. Pero está claro que ahí tu decisión fue bien tomada. A lo mejor el resultado no fue el perfecto, pero está bien tomada la decisión, y es más probable que así eventualmente en el futuro la mayoría de decisiones sean buenas. Pero ¿no? tú partes de una idea que es muy sensata, y es que el resultado no determina, al menos el resultado en el corto plazo, no determina la calidad, claro, del que toma las decisiones. Total. Claro. Con eso asumes algo que es muy interesante, y es que tú no puedes medir la calidad de un inversor por los resultados que acumula en el corto plazo. Claro. Eso es casi antifomo. O sea, normalmente el mercado se fía del que mejor lo ha hecho recientemente. Y el que tiene un tirón y demuestra que lo ha hecho muy bien en el último año y medio, 2 años, es el que capta más interés de seguidores por parte de la comunidad que no sabe. El que está de moda. Exactamente, el que está de moda. Y dices, bueno, con lo cual tu premisa no es la de mercado. Tu premisa es mucho más sensata. Tú dices, yo me fío de un individuo que lleva demostrando mucho tiempo, y no solamente en el corto plazo, porque en el corto plazo puede ser que hayas estado nadando a favor de corriente, no eres un gran nadador, pero no hacías pie, la corriente iba hacia donde tú querías ir, y tú le ves en el río y dices, oye, ese tío se defiende, pero si ese le pones contracorriente y donde no hace pie, claro, directamente se ahoga. Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo? Lo que tienes que hacer es no pretender ganar el objetivo no es ganar la mayor cantidad de dinero posible, el objetivo es ganarlo con la mayor calidad posible. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo os digo, ¿qué preferís? ¿Un fondo de inversión que gana un 20% o uno que gana un 8%? Y si no te doy más información, claro, 20%, ¿no? Total. Ya te digo, vale, el que gana 20% ha tenido 2 años malos que ha perdido un 50%. Dices, jo. Y el que gana 8% nunca ha perdido dinero. Ha tenido algún año de 0, pero nunca pierde dinero. Entonces tú ya empiezas a hacer tus cálculos y dices, pues a un 8% sostenido en el tiempo frente a uno de un 20%, pero que luego pierde la mitad. Y ya la decisión no es tan obvia. Cuando yo invierto y cuando enseño a invertir a la gente que me sigue, intento llevarles a ese concepto. No tienes que hacer todas las inversiones que te parezcan razonables. Tienes que hacer aquellas inversiones en las que te sientes cómodo. Porque cuando se ponga la cosa fea, y muchas veces se pone fea, quiere decir que no va a salir como tú crees, lo último que necesitas es tener dudas.
tienes que haberte metido con convencimiento. Si te has metido con convencimiento, no quiere decir que la pérdida no te haga daño, pero al menos la sobrellevas con cierta dignidad. Es como decir, bueno, pues no ha salido como yo pensaba, me iba a jugar 500 euros, llega al stop, salta al stop, fuera. Pero cuando tú te metes en algo sin convicción y empieza a ir mal, no te haces ni una idea de psicológicamente el desastre que es para los inversores. Claro. O sea, empiezan a hacerse unas preguntas, empiezan a alargar el nivel de stop, a decir, no, 500 no, vamos a dejar que llegue a 800, que creo que se va a dar la vuelta. Empiezan con esos juegos que son de autoengaño auténtico, que dices, esto es por haber partido de una base mala. Entonces, tú tienes tu obligación como inversor es hacerte todas las preguntas del mundo antes de lanzar la orden, no después. La gente está deseando meterse. Es que se me escapa. Esa frase de, no, es que se escapa, Bitcoin se escapa. Digo, ¿qué se va a escapar? No se va a escapar a ningún lado. Si todos los días cotiza, todos los días tienes una opción. Se me escapa. Y una vez se meten, según se han metido, igual me he precipitado. Digo, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo puedes pasar de necesito invertir a de repente meterte y lo que te asalte son las dudas de si has sido un poco precipitado a la hora de hacerlo? Digo, demuestra que no estás en las condiciones psicológicas correctas para llevar a cabo un proceso de inversión. No tienes una metodología detrás, no sigues unas normas. Las normas te ayudan muchísimo porque te descargan de peso. Tú has dicho antes, ¿cuáles son los clics, ¿no? ¿Cuáles son los vistos que tengo que hacer, ¿no? En mi como proceso. el checklist de un avión, claro, antes de despegar. Efectivamente, tu checklist es una forma de quitarte presión. Claro. Porque tú miras el papel y dices, no, yo comprobé los 10 puntos. Vale, el avión algo le pasa y esto se va para abajo. Y dices, pero yo comprobé los 10 puntos. Al menos sé que hice mi trabajo y ahora tengo que hacer frente a una situación que es desconocida, imprevista, pero no es por mi culpa. Es porque se ha dado esa circunstancia, claro, y en los mercados puede ocurrir en cualquier momento. Hablemos de la vivienda, porque es otro tema que se escucha mucho en redes. Parece que nuestros padres pues podían comprar una vivienda más o menos dignamente. Las generaciones después alquilaban y ahora todos estamos en habitaciones o todos pensamos incluso en comprar una habitación. ¿Cómo lo ves? Incluso analizar también en qué caso es interesante comprar una vivienda, en qué caso no. Dar un poco tu opinión y aparte una valoración de dónde la comprarías y dónde no. A ver, yo creo que nuestros padres, mi padre pagaba un 18% de tipo de interés por la hipoteca, ¿vale? Que siempre se habla de que las casas eran mucho más baratas entonces, pero los tipos de interés estaban a unos niveles que eran una auténtica locura, ¿no? Sé que esto levanta ampollas normalmente. Yo creo que tal vez estamos en una sociedad demasiado acomodada, ¿no? Y cualquiera que no encuentra vivienda te dirá, este tío no tiene ni idea de lo que habla. Lo queremos todo, ¿no? Yo tengo 5 hijos y hay muchas veces que digo, ¿qué quieres vivir en Madrid? O es que quieres vivir a las afueras de Madrid, pero alrededor de Madrid. Digo, es que yo cuando me compré mi primera casa me fui muy lejos de Madrid, ¿no? Es que a lo mejor dices, bueno, tengo un hijo que vive en Cuenca y paga un alquiler ridículamente bajo y otros se van a Villalba y otros se van a 1 hora de coche y me dicen, 1 hora de coche todos los días. Digo, ya, yo hacía 1 hora de coche todos los días y a cambio pues tenía una casa que me gustaba. Si quieres todo, si quieres salir del bienestar de la casa de tus padres y emular cómo vives o lo más cercano a cómo vives, es muy difícil. Claro. Y muchos de nosotros, yo creo que no veraneé los primeros 2 años, por ejemplo, que me independicé, no sacrifiqué el veraneo completamente para amueblar la casa y tal. Y dices, yo veo a mi hija y es como, no, es que no me da tal, es que esto es carísimo y tal, pero se quiere ir a Nueva York, se quiere ir a no sé dónde. Es un poco como decir, es que lo quieres todo. Y hablo de mi entorno para que la gente no se enfade, ¿no? Entonces, tal vez tienes que plantearte que independizarse tiene un coste enorme y que tienes que hacer unos sacrificios brutales. Y ya sé que hay mucha gente que no llega, hay mucha gente que dices, es que no me lo puedo permitir. Digo, ya, a lo mejor no puedes estar tan cerca de la capital. Es así de duro. ¿Cuál es el problema en España? El problema en España es que llevamos muchísimos años sin prever que falta suelo urbanizable y falta construcción de vivienda. Tenemos más creación de hogares de lo que se construye, y cuando la demanda es mayor que la oferta, pues los precios suben. Y cuando sacaron hace unos años la ley de vivienda, yo hice un vídeo, pues creo que a las 24 horas diciendo, esto es un disparate. Vas a detraer oferta del mercado porque persigues al que oferta, porque le conviertes en una especie de especulador cuando no lo es, porque
hablamos de la retórica de los fondos buitres y resulta que no llega ni al 5% de la cantidad de oferta existente en España. Es decir, estamos politizando un tema que es gravísimo porque afecta a toda la población sin meterle mano realmente a la solución. Las soluciones que nosotros tenemos en lo que es suelo construido para gente vulnerable, uno de los porcentajes más bajos de toda Europa. No se ha hecho nada durante los últimos años, no se ha aprovechado el terreno que teníamos y las viviendas del Sareb de cuando se produce el colapso de la crisis 2008, que se absorbe pues todo lo que era la edificación que tenían en la cartera, las cajas de ahorro, los pequeños bancos. Eso se podría haber sacado al mercado y habrías quitado muchísima presión a la subida de precios, y luego encima persigues al alquiler, permites la ocupación, haces que muchos de los que quieren alquilar digan no, yo no me meto, yo aquí ¿para qué me voy a arriesgar? Sacan sus casas del mercado. Más demanda. Y mayor problema. Y a eso métele una política migratoria que hace que entre mucha gente todos los años que tarde o temprano se quieren independizar y quieren tener su propia vivienda. Entonces, cuando tú lo ves, dices, tu problema es escasez de vivienda y una oferta que no cubre la necesidad. En cualquier mercado financiero, el precio es la variable que despeja el equilibrio entre demanda y oferta. No hay que ser ningún genio para esto. Y entonces dices, si el Banco de España, que parece que tiene bastantes buenos medios de análisis, te dice que faltan entre 500.000 y 600.000 viviendas al año en España, la gente te dice, ¿qué va a pasar con el precio? Digo, que va a seguir subiendo. Pero la solución no está en regular el precio. Eso es una auténtica estupidez. De hecho, en ningún sitio que se ha regulado el precio ha funcionado la solución. La solución no está ahí, ni en subvencionar al que compra. En Estados Unidos subvencionaron las cuotas de las universidades y han subido un 2.000 y pico %. Claro, porque si la universidad descubre que el 90% de lo que paga el estudiante lo va a pagar el Estado, pues directamente pegan un subidón a la prima y saben que aún así lo pueden seguir pagando, con lo cual tu solución es muy sencilla, tienes que construir. ¿Se soluciona a corto plazo? No se puede construir el déficit de vivienda que tenemos en un año. ¿El pronóstico cuál es? Yo personalmente creo que vamos a tener mercado de subida de precio de alquiler y precio de la vivienda de lo que es compra-venta durante los próximos años en España, y va a ser muy difícil evitarlo. Por otro lado, si comparas cuánto ha subido en España respecto a Estados Unidos, Alemania y otros países desarrollados, descubres que aquí es donde menos ha subido. Hostia. Es donde más nos quejamos, o al menos a mí me llega la queja continua, y sin embargo lo comparas y dices, Estados Unidos cotiza con un 42% por encima de los picos de 2008 y nosotros estamos llegando a los picos de 2008. Eso te da una idea de cuánto más podría llegar a subir realmente, ¿no? Con lo cual el panorama es bastante feo. ¿Puedes explicar por qué regular el precio de la vivienda no va a funcionar? Porque intentas poner una limitación que no es de mercado. Es decir, estás intentando... es antinatura. Es decir, al final, en algunas zonas, en Barcelona lo han hecho, ¿no? Lo de regular, poner el máximo que puedes limitar. Y fíjate lo que ha pasado con el alquiler vacacional. O sea, de repente la gente se busca la vida y dices, o sea, que no voy a poder subir más de un 2%. No, pues yo empiezo a alquilar en periodos de corta duración, alquiler vacacional que no necesito limitarme al precio tal, y se buscan la vida. Y ahora te dicen, no, vamos a obligar a que la gente tenga una licencia para hacer alquiler vacacional. Digo, pues se van a buscar la forma de esquivar ese nuevo techo que le has marcado, porque el mercado funciona así, siempre ha funcionado así. La famosa frase de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, claro, pues al final te adaptas y vas buscando tus formas de evitar esas limitaciones que no son naturales. Entonces, yo entiendo que esto es una medida muy ligada a ideologías políticas, ¿no? Lo de cuando algo no gusta a la sociedad, le pongo un techo artificial. Digo, no, tienes que arreglar de raíz el problema. O sea, no existen los techos artificiales, no puedes hacer eso, no te va a funcionar. Lo que tienes que hacer es centrarte en por qué hemos llegado a este problema y en la raíz de ese problema buscar la solución. Y es algo que nos alejamos mucho a nivel político desde hace tiempo, no solo aquí en España, sino en general. Lo hemos visto con el cambio climático, la Agenda 2030, ¿no? Que nos duró el proyecto
año y medio hasta que tuvimos la guerra con Ucrania y la crisis energética. Y entonces de repente había que abrir otra vez las fábricas de carbón. Y dices, oye, nos habíamos juntado todos ahí para decir que Europa iba a liderar el cambio climático. Ya, pero hay una crisis de corto plazo que hace que estemos en los telediarios hablando de cuándo hay que poner el lavavajillas y cuándo es la mejor hora de planchar, y en ese momento te olvidas de todo lo que has hablado y has traído todas las grandes mentes del mundo teóricamente para pergeñar este magnífico plan, y año y medio más tarde dices, no, la aparco a un lado y me preocupo ahora de cómo soluciono la crisis de energía en la zona euro. Bueno, pues así funcionamos. Falta un poquito más visión de largo plazo y atreverse a plantear soluciones antes de que el problema nos explote en la cara. A la gente que le apasiona el mundo de la vivienda o del mundo de la inversión inmobiliaria, obviamente vas a poder invertir para alquilar, invertir para vender, cada uno tendrá su estrategia, ¿no? Todas son rentables y se hacen bien. Pero hay una oportunidad, hay una cosa que no mucha gente conoce, que es lo de los REITs. Y es curioso porque es como que estás poniéndole el término de índice o fondo o lo que sea a un concepto tan tangible como un piso, ¿no? Tú compras un piso y lo alquilas, muy sencillo. Inviertes en un REIT, no sabes ni dónde están las casas, ni si están con ocupas o no. ¿Cómo es esto? Me gustaría que comparáramos estos dos tipos de inversión por un experto y que viéramos hasta qué punto puede ser interesante plantear esta segunda opción tan novedosa, entre comillas, y cómo es la realidad detrás de esta moda. A ver, esto es como si... a mí me pasa mucho... yo analizo todos los martes en seminarios, por ejemplo, el oro, ¿no? Es un activo que se puso de moda cuando alcanzó máximos históricos. Y me pasa muchísimo que yo analizo el oro y les digo a mis alumnos, les digo, oye, mirad, ahora mismo estamos en una fase de consolidación, hemos marcado máximos históricos, tiene buena pinta, y siempre hay alguno que me dice, ¿y las mineras? Y oye, y las mineras que invierten no directamente en oro, sino que su negocio es la extracción de oro, y digo, vamos a ver, si yo te estoy hablando del oro, te estoy hablando de lo que creo que va a pasar con un activo que es comprable, es decir, que puedes ir al mercado y bien a nivel sintético, a nivel, o sea, con un ETF, con un ETC, con lingotitos pequeños, tú puedes comprar ese activo, no es que no tengas esa opción. Y tú en lugar de eso te vas a la segunda derivada. La segunda derivada es una empresa cuyo comportamiento suele estar ligado al comportamiento del activo del oro. Pero Barrick Gold, que es de las más grandes, lo ha hecho fatal y el oro está en máximos. Y ahora me vuelvo al REIT. Te digo, vale, yo te hablo de lo que es el comprar vivienda, del activo físico. Claro. Porque creo que va a subir de precio. Y dices, vale, y tengo la opción del REIT. Y te digo, ya, pero el REIT, tú lo has dicho, no sé en qué invierten. Claro. Ahí, es un conglomerado de cosas que yo no controlo. Y lo que es peor, que tiene una correlación muy grande, no con el mercado inmobiliario solo, sino con lo que hace la bolsa. Claro. Y dices, vale. Digo, vale, entonces si la bolsa sube mucho, los REITs normalmente lo hacen bien. Si la bolsa baja mucho, los REITs lo hacen mal. Digo, y si el mercado inmobiliario no lo hace mal, los REITs, digo, sí, los REITs pueden sufrir un montón. Ostras. Y dices, vale. ¿Cuál es el comportamiento de las SOCIMIs? Sociedades que se dedican a la inversión. Digo, no dependen del precio de la vivienda. El precio de la vivienda está en máximos, las SOCIMIs no. ¿Y por qué? Porque puede cambiar la regulación, la parte que tienen que destinar a dividendos, lo que tienen que repartir entre los inversores. Es decir, hay otro mundo que rige eso, que es verdad que está influenciado por esto. Es como las petroleras y el petróleo. Creo que el petróleo va a subir. Me voy a comprar Repsol. Digo, ¿y no es mejor comprarte el petróleo? Si es que es igual. Si es que para un inversor puedes comprarte el petróleo sin más. Si el petróleo sube, felices. Si el petróleo no sube, has fallado en tu visión. Pero imagínate que el petróleo sube y Repsol baja, porque hay una corrección bursátil. Claro. Porque hay miedo a que la subida del petróleo desate presiones inflacionistas que obliga al BCE a dejar de bajar tipos y eso es malo para la bolsa. Digo, de repente has acertado la idea y has fallado en la implementación. Y aquí llegas al punto, probablemente uno de los puntos más bonitos de lo que es el mundo de la inversión, y es, dedicamos tantísimo tiempo a buscar la idea acertada y tan poco tiempo a saber cómo la implementamos. Yo te digo, 2006, y me dices que hay que comprar bolsa. Digo, vale. ¿Ha sido acertado? Digo, si compraste el IBEX, qué desastre. Porque no ha vuelto ahí. Jamás. Está lejos de ese nivel. Si compraste el Nasdaq, pues sí, te comiste la corrección de 2008.
has ganado una pasta. Hay que comprar semiconductores por todo lo que va a pasar con la IA. Y digo, genial, buena idea. La idea es genial. ¿Qué compraste? ¿Nvidia o compraste AMD? ¿O compraste Intel? Porque con unas pierdes pasta y con la otra te has forrado. Qué curioso. La idea es la misma. ¿Compraste el oro o Barrick Gold? ¿Compraste plata o compraste oro? Si decidiste meterte en metales preciosos. Entonces es muy curioso porque en el mundo en el que nos movemos, todos son titulares y no se rasca demasiado. Yo me dedico mucho tiempo a rascar bajo la idea. Y es como, sí, la idea es buena, es como la condición necesaria, pero no es suficiente. Porque no me basta con encontrar qué es lo que debo hacer, sino que sé que el éxito realmente de mi retorno va a depender en qué meto mi dinero. ¿Es lo mismo comprar vivienda aquí que comprarla en Filipinas, que comprarla en Punta Cana o en Abu Dhabi? No, pues no, claro que no, o en Alemania no. ¿Hay que comprar bolsa americana ahora? ¿O es mejor comprar bolsa europea que a casi nadie le gusta? ¿O es mejor China? Esa es la pregunta que yo me hago. Saltas del titular de bolsa, que no me dice nada, comprar bolsa, digo, ¿bolsa cuál? Y me voy a la casuística concreta, porque tú cuando vas a poner tu dinero lo pones en un sitio, no lo pones en una idea. Con lo cual, céntrate en el sitio. Tú me preguntas, ¿dónde sería mejor comprar en España? Digo, donde veas que hay menos suelo. Evidentemente, capitales como Barcelona, Madrid, son candidatas a hacerlo muy bien, y luego destinos turísticos donde sabes que parte del comprador que te llega es un tío con un nivel económico más alto que el tuyo, y viene demostrado porque el 31% de todas las compraventas de los últimos meses en España se han hecho a tocateja. Es decir, tienes a la gente joven, como son mis hijos, berreando con razón porque no pueden pagar una hipoteca porque necesitan un 30% del valor de la vivienda, un 20%, antes de que les concedan el préstamo hipotecario, si es que se lo conceden. Y por el otro lado tengo un tío que viene, un suizo, un inglés, un alemán, que se está jubilando y que viene, y que para él los precios que pagamos nosotros siguen siendo baratos, y sacan el dinero y se compran la casa directamente sin préstamo. Claro. Con lo cual dices, destinos vacacionales típicos en la costa, en zonas que sabes que tienen un gran empuje de turismo, pues creo que es una inversión muy segura. O en capitales. ¿Comprarías en un pueblo? No. Pero llevas el criterio de inversión a los fundamentos más básicos. No estás haciendo análisis de valoración. Yo no me he oído hablar de un metro cuadrado, euro metro cuadrado, no. Simplemente es sentido común. Decir, oye, pues esto parece que tiene lógica, y luego ya te pones a estudiar la promoción, el constructor, o sea, te metes un poco en el detalle. ¿A qué precio te lo está vendiendo? Si ya está demasiado caro. Pero lo que te lleva a hacer el primer filtrado de si merece la pena o no es casi lógica pura y dura. No somos gurús de nada. Simplemente es utilizar el sentido común, mirar lo que ha pasado en otras oportunidades, y empiezas a encontrar pues ciertos patrones de comportamiento que te dan una cierta seguridad. Y si te equivocas, para eso está el stop. En todo momento tú cortas cuando ves que las cosas no funcionan y dices, me salgo y punto. Claro. Si no pasa nada. Yo no pretendo acertar muchas más de 6. O sea, si yo hago 10 inversiones, doy por hecho que a lo mejor 3 o 4 no funcionan. Nosotros, parte de lo que enseñamos en estos ciclos de seminarios está basado en que la gente entiende que hay cosas que no funcionan. Y es importantísimo aprender que cuando no funcionan, no te tienes que resistir. Tienes que saber decir, no ha funcionado, no pasa nada. Es una de esas que no va a funcionar. Lo cierro, me lo quito de la cabeza y me centro mi tiempo en buscar otras oportunidades. Es así de sencillo. Claro. Vamos a hacer apuestas también, pero con un poco de análisis. Si tuvieras que apostar por top 3 países que en el futuro van a ir muy bien, que igual ya van muy bien, pero que dices, hostia, yo veo que de aquí a 10 años van a liderar el mundo, ¿qué 3 países pondrías? China sería uno. ¿El por qué? Porque creo que yo tengo la sensación de... Hay un libro que recomiendo a todo el mundo que se lea, que es de Ray Dalio, que habla de
los ciclos de los imperios. Básicamente analiza 1000 y pico años y va encontrando esas pautas que decimos de cómo nace un imperio, y habla del imperio portugués y el español y el británico y anteriormente el de países Holanda, ¿no? Con el florín, y acaba en el imperio estadounidense y te va marcando el nacimiento, el crecimiento y el declive del imperio, y vas viendo y lo vas viendo y dices, no me lo puedo creer, o sea, no hemos aprendido nada. Lo que pasa es que como la vida del imperio son unos de 100 a 200 años, mucha gente vive dentro de un imperio y no ve ni el inicio ni el final. O sea, su realidad es que las cosas no cambian. Pero los que están en los bordes, que ven el cambio, son momentos muy turbulentos, ¿no? Cambian los paradigmas en los que has vivido. La época de las grandes guerras y tal. Y entonces él lo que viene a decir es, estamos en la fase final del imperio estadounidense, porque ya está de alguna manera financiando el crecimiento con deuda, empieza a haber una discrepancia social dentro del propio país brutal, que lo vemos en la diferencia de clases sociales. Estamos empezando a ver mucha tensión a nivel global en términos geopolíticos. Entonces dice, bueno, hay unos patrones que más o menos invitan a pensar que esto va a acabar mal, ¿no? Y en el mapa que elabora de alternativas a Estados Unidos, la única hoy día que tiene bastante sentido es China. Es el segundo jugador más potente en términos de PIB en el mundo. Lleva haciendo una reconversión de modelo económico sin precedentes durante las últimas décadas, cuando se produce la migración del campo a la ciudad y luego ese crecimiento brutal que da lugar a la burbuja inmobiliaria y el pinchazo. Y están en una fase de reconversión. Hace 15 años hablabas de China y es el país que fabrica los juguetes, pero es que yo viví eso con Japón. Yo cuando era jovencito, tú dabas la vuelta a cualquier cacharro tecnológico y ponía Made in Japan. Todos ponían Made in Japan. Y ahora todo el mundo diría, no, pone Made in China. Y dices, ya, si ahora pone Made in China, pero ya China no solamente fabrica los muñequitos y los tamagotchis y tal, sino que ahora te fabrica los BIDs, que son unos cochazos, y te fabrica robots, y te fabrica una serie de cosas, drones, que son tecnológicamente avanzados, domina el mercado de las baterías. Es decir, creo que esa tendencia de China a ser dominador en el mundo es muy probable que se siga expandiendo a lo largo de los próximos años, y por tanto es la alternativa a Estados Unidos. Vale. No apostaría jamás por Japón. Creo que Europa también está hecho unos zorros, en el sentido de que vivimos más pendientes y preocupados de la regulación que de la innovación. Claro. Reino Unido también creo que está de capa caída, y probablemente me empezaría a fijar en algunos países BRICS. A 10 años vista, probablemente la India cada vez tenga un peso más importante. Con lo cual, países que eran muy emergentes como China e India, probablemente de aquí a una década se hayan posicionado como grandes apuestas de crecimiento económico. Y no sé, a lo mejor país como Brasil, que es dominador en Latinoamérica, y dentro de África, pues Sudáfrica probablemente sea un país súper poderoso. ¿Estados Unidos, qué te parece? Yo creo que va a ser un país en declive. Creo que va a ir a menos. No quiere decir que las cosas se produzcan de golpe y porrazo, pero sí me da la sensación de que ha entrado en un deterioro estructural que va a ser muy difícil de frenar, ¿no? Veremos el mandato de Donald Trump. Creo que va a ser tremendamente entretenido, porque va a generar muchos titulares, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, con lo cual ahí merecerá la pena estar muy atentos. Yo, para acabar, simplemente una pregunta más modo curiosidad de tu experiencia, y es si realmente ser un trader es como te lo pintan en las películas como El Lobo de Wall Street. Simplemente así como pregunta anecdótica o curiosa, ¿cómo es la vida de un trader profesional? ¿Es realmente como te cuentan en las películas? A ver, yo empecé viviéndolo así. Yo me sentía el Lobo de Wall Street. En aquella época a la gente que hacíamos esto le llamaban yuppies. Era época en que iban engominados y con las chaquetas, y era como que tenías un estatus, unos salarios muy, muy elevados. Y me duró durante un tiempo y lo disfruté muchísimo. Luego ya con la experiencia a la espalda, pienso que tienes que desmitificar muchas cosas y tomártelo como un trabajo donde además hay una parte importantísima que la gente desconoce. Y es que yo os lo decía al principio, ¿no? Que leo 3 horas al día. Mi periodo de análisis de mercado es relativamente breve. Yo preparo todo lo que son
Me vienen muy bien las sesiones de los martes de seminarios porque como tengo que repasar para hacer una síntesis a mi audiencia de lo que veo o las simulaciones de trading, es un momento en que tomo contacto con el mercado, ¿vale? Claro. Pero el resto del tiempo estoy más preocupado en esa búsqueda de ideas que comentábamos, e intentar rebatir si lo que pienso es correcto o no es correcto, analizar las decisiones de los bancos centrales. Es un trabajo menos de estar delante de la pantalla como verías ahí en Wall Street y más de interior, de pensar hacia dónde vamos, cómo va a afectar la IA, qué va a pasar con la robótica, qué va a ocurrir con China este año, qué va a hacer Trump con los aranceles, cómo se va a resolver el tema en Ucrania, cómo va a afectar eso a la inflación. Todo eso es macroeconomía. Yo dedico mucho tiempo a intentar entender la situación macro en el mundo y de hecho cuando yo sacaba la maestría pensaba que hay 3 módulos, que los hemos hablado aquí, ¿eh? La macro es dónde estás y hacia dónde vas, y es qué país va a liderar, por qué sectores van a ser los buenos, qué va a pasar con el mercado inmobiliario, con los tipos de interés. Todo eso que me habéis preguntado es macroeconomía. Después tendrías un bloque que sería análisis de mercado, que es lo que yo llamo en el máster metodologías de inversión, que básicamente es, una vez entiendo cómo funciona la economía, cómo afronto mi análisis. Y ahí hay una gama amplísima, fundamental, técnico, cuantitativo, mezclo, formaciones gráficas, indicadores técnicos, y toda esa gama, ¿no? Y luego te queda la tercera, que también hemos hablado de ella, que es psicología del trading, que es cómo gestiono las emociones que se liberan de mis aciertos y mis errores a la hora de tomar decisiones de inversión. Como no controles la tercera pata, o sea, lo que diferencia a un Messi y a un Cristiano Ronaldo cuando tienen el penalti en el minuto 90 es que tienen una cabeza muy especial, porque cualquier futbolista profesional en su casa detrás con una portería creo que mete por la escuadra casi todo lo que tira. Total. Pero al minuto 90 en la Champions empiezas a ver la portería muy pequeña, el portero muy grande, o un Nadal, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que levante un partido tan complicado como el que levanta? Digo, porque da el 100% en el momento en que todo el mundo se hunde. Claro. Entonces, esa parte psicológica la tienes que entrenar y es imposible entrenarla sin estar en el campo de batalla. Entonces necesitas de alguna manera saber que tu formación hay parte de conocimiento, parte de metodología, parte de psicología, y si no dominas todo eso y tardas mucho en dominarlo, el resultado que vas a vivir es muy triste. Pero si lo haces, si realmente lo aprendes, vosotros que sois jóvenes, si lo aprendes, se te va a abrir un mundo de posibilidades enorme, y de verdad creo que llegas a tu edad de jubilación, por poner una fecha, muchísimo mejor preparado a nivel patrimonial de lo que podrías estar en otras circunstancias. Son apuestas de largo plazo, pero que tienen un retorno vital enorme. Y es algo que la gente joven tiene que entender. No corráis, no porque tropecéis el primer día ya es una mierda, o por si acertáis el primer día sois maravillosos. No funciona así. Si perseveráis, si os molestáis en aprender con un proceso racional, cuando tengáis 20 años, de aquí en 20 años diréis, madre mía, qué bien me vino esa lección, qué cantidad de decisiones acertadas he tomado en mi vida y qué distinto es mi patrimonio hoy de lo que habría sido en otras circunstancias. Pablo, muchas gracias por esta entrevista, porque yo creo que es invertir de manera realista, de manera a largo plazo, lo que al final queremos fomentar dentro de Tengo un Plan, y lo que al final va a dar resultados. Así que gracias sobre todo por la información tan exacta que nos has dado de cada cosa que te hemos preguntado. Bueno, Juan y Sergio, ha sido un placer. Estaré encantado de daros cualquier consejo, no de inversiones, pero sí de metodología o de aprendizaje que os pueda ayudar a tomar vuestras propias decisiones en el futuro. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like a este episodio, compartírselo a alguien que esté a punto de comprar criptomonedas, pues que vea este episodio, que tiene que prepararse y no tiene que caer en el FOMO. Te dejaremos las redes sociales de Pablo, dejaremos el libro para que podáis aprender de las anteriores crisis y cómo podéis prepararos. Y como siempre, gracias por estar aquí un episodio más. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Un placer. Juan, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en este set de grabación, porque hemos venido a grabar 4 episodios que parecen literalmente de cine, con un objetivo, y es darle a la gente, a nuestra comunidad, el mejor episodio posible.
Totalmente, Sergio, tanto nosotros como el equipo, porque todo lo que hemos montado aquí no lo hubiéramos hecho con equipo, cómo ha cambiado todo. Y algo que nos gustaría pediros es que si te está gustando el contenido, la calidad, nosotros estamos dando el 100%, que te suscribas. Es una acción que no te cuesta mucho y a nosotros nos ayuda a traer mejores invitados, a que la gente confíe más en nosotros, en que este proyecto se haga muchísimo más grande y que al final el objetivo principal, que es ayudar que el contenido que llega aquí sea la mayor calidad, lo podamos conseguir. Así que suscríbete, por favor, y si estás en un audio, 5 estrellas serían increíbles. Por cierto, Juan, voy a mirar cuánta gente... Fíjate, tío. Más del 70% de la gente que nos está escuchando no está suscrita. O sea, 70%, chicos. 7 de cada 10 de vosotros no está haciendo algo que es gratuito y que nos ayuda un montón, que es darle al botón de suscribirse. Así que no pedimos mucho, que es que te suscribas para que todo el equipo de Tengo un Plan esté motivado a seguir creciendo y seguir empujando nuestros límites de hasta dónde pensamos que podemos hacer entrevistas. Así que gracias por estar ahí y espero que os encanten este contenido y el que viene.